Bueno, vamos a hablar esta tarde de nutrición, de alimentación, de la relación que tenéis con la comida. Antes, permitirme también que hagamos un... Aquí mismo, ahora mismo están sentados tres profesionales, tres formadores de un proyecto que nació hace 2 años, liderado por Serafín. Yo le ayudo un poquito solo, que es Academia de Diabetes. Los tres han participado como formadores. Y, Serafín, me gustaría que 2 años después de aquello que se presentó en Madrid hicieras una pequeña valoración de cómo marcha ese proyecto de formación online. Bueno, lo primero para mí es un placer poder liderar este proyecto desde el punto de vista científico, y Ángel que dice que no, pero hace mucho, ya lo sabéis, desde el punto de vista organizativo y de creación sobre todo, ¿no? Academia de Diabetes nació con esa idea de acercar, como una extensión también del Experience Day, ¿no? De acercar la formación a cualquier zona, tenga más soporte desde su equipo de diabetes, hospitalario, etcétera, a cualquier persona que tenga incluso también esa necesidad de ir un poco más allá de lo que el sistema público nos puede aportar y del trabajo que ya se hace en cuanto a formación en cualquier aspecto, cualquier ámbito relacionado con la diabetes. Y en ese propósito es el que hemos generado diferentes modelos de curso, todo online, aunque esta es una extensión presencial, ¿no? de la academia, y la valoración personal, pero lo que vemos, lo que entendemos de lo que las personas que se apuntan a los cursos, que acceden, que asisten, y igualmente María o Laura lo podrán corroborar, para mí es magnífica, sobre todo de lo recibido, siempre hay cosas que nos gusta mejorar y que nos va muy bien tener esos comentarios, pero han sido 2 años con mucho trabajo, con mucha intensidad para montar una gran cantidad de temarios, de cursos, de cosas que no sabíamos y las hemos ido mejorando, pero estos primeros 2 años ha sido algo, yo creo, que fantástico, y que todavía no lo estamos acabando de creer. No esperábamos tampoco que tuviera tan buena respuesta, tan buena acogida, y sobre todo el poder hacer unos modelos de educación, más de formación que de educación, pero una formación ajustada a situaciones muy especiales, también muy específicas. ¿Te parece que veamos un vídeo que, por si alguien no sabe todavía lo que es Academia de Diabetes, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras? Perfecto. ¿Lo vemos? Claro. Vale, pues compañeros, cuando queráis, vemos ese vídeo. Por terminar, las cifras son espectaculares. Son más de 2000 alumnos ya en 2 años, una decena larga de profesores, un montón de cursos y además con estrenos, ¿no? Sí, en estos 2 años hemos combinado ese tipo de cursos que son bajo demanda, en los que se pueden ir, hacen la formación a la medida, al tiempo que cada persona puede o quiere, los cursos en directo también, y también hemos combinado cursos que son de pago, pero también algunas formaciones que son gratuitas, es decir, en esa idea de poder acercar y que también la falta de recursos económicos no sea una dificultad para acceder a todo ese tipo de formación tan necesaria, ¿no?
Bueno, pues una iniciativa más. Hoy vamos a intentar llevar a cabo una especie como de clase de Academia de Diabetes dentro de este Experience Day sobre el tema de la nutrición y posicionar este tema de la relación con la comida. De ahí los 3 perfiles, ¿no? Serafín identificado evidentemente como nutricionista, María como psicóloga, Laura como educadora. El formato de la tarde sabéis que es un formato un poquito más descongestionado, menos cargado, más ligero, en el que siempre os invitamos a participar y sé que a lo mejor muchas veces cuesta, pero yo tengo aquí un micrófono, me levantaré si es necesario, cuando me queráis pedir voz o preguntarle cosas. Yo llevo preguntando desde las 9 de la mañana a todo el mundo, así que si me ayudáis en esa labor, yo agradecidísimo. Dime, Serafín. No, digo, sí que queríamos hacer alguna, dentro de las diapositivas, teníamos algunas iniciales, que son las que queríamos explicar un poco el estado actual de la academia, que no sé si lo voy a ver. Sí, lo verás aquí delante, espero que ahora en unos segundos lo veamos. Para ver un poco los cursos que tenemos ahora accesibles, ¿no? Y la novedad que teníamos para poder explicar en el día de hoy. Bueno, estos son un poco las medias que nos ayudan mucho esas valoraciones, la cantidad de cursos, 6 cursos activos, en algunos que hemos preparado recientemente. Ya veis que nos centramos en la alimentación, incluso la alimentación low carb, algunos más específicos como enfermedad celíaca y diabetes, que son de mucho interés por la dificultad de unir, y en esto nos ayudó Inma para poder unir estas dos patologías, y algo muy complejo, y sobre todo también esta posibilidad de hacer algo de comunidad, ¿no? Y bueno, teníamos alguna novedad también que teníamos que explicar para hoy, ¿no? Sí, no, relacionado con la tecnología. Relacionado con la tecnología. Y era no la tenemos todavía aquí en diapositiva, pero ya tenemos también disponible otra formación, que será una formación gratuita sobre tecnología, titulada Del día a día con tu sensor de glucosa, en la que se pueden, ya está accesible, ya os podéis apuntar y descargarlo. Es un curso a base sobre todo de vídeos cortos para que sea muy dinámico, y en el que se puede descubrir. Yo creo que para el público del Experience no, porque como has dicho esta mañana ya venimos muy formados, ¿eh? Pero bueno, siempre para repasar esa parte de cómo funciona un sensor, las alarmas, alertas, descarga de datos, etcétera, pero también una parte de cómo lo unimos al día a día a las cosas que pasan, ¿no? Cambios hormonales, ejercicio, alimentación, cómo identificamos curvas, picos postprandiales, hipoglucemias nocturnas, post-ejercicio, etcétera, etcétera. Y este curso, que ha sido, se puede decir, con la ayuda y el patrocinio de Dexcom, nos va a ayudar a acercar a unir esos dos mundos, ¿no? No la tecnología por un lado y nuestro día a día por otro, sino a poderlo integrar en un único curso, y por tanto también agradecer desde Academia este apoyo para poder realizar más formación. Me parece importante señalar que es el primero de muchos cursos que serán gratuitos también. En este caso, este curso sí que es gratuito. Otros cursos tienen un coste, pero este va a estar abierto. Simplemente tenéis que registraros, daros de alta en la plataforma, y ya desde hoy creo que ya podéis registraros y ver esos cursos, y llegarán más. Laura ha hecho uno sobre educación terapéutica y aterrizaje. Es decir, bueno, es un poquito la idea de seguir contribuyendo con la formación, ¿no? Y exacto, que llegue a todo el mundo, que muchas veces no llega a todo el mundo como quisiéramos. ¿Hasta aquí la cuña? Hasta aquí. Vale, pues ahora sí que vamos a... Me lo había saltado yo, perdón. Ya sabes que yo no te perdono una diapositiva. No me perdonas una diapositiva. Si la diapositiva se ha trabajado y la ha trabajado Serafín, tiene que aparecer. Y muchas gracias sobre todo a Rubén por todo el apoyo, el trabajo y el esfuerzo diario que está haciendo, sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos a hablar ya de alimentación, y la primera pregunta os la lanzo a los 3. Cuando hablamos de la relación con la comida, ¿de qué estamos hablando exactamente, María? ¿Estamos hablando de aspectos emocionales? ¿Estamos hablando de aspectos nutricionales? ¿De qué estamos hablando? Bueno, a mí siempre me gusta decir que una buena relación con la comida en la diabetes tiene 4 pilares, ¿no? La nutrición, es decir, todos tenemos que estar bien nutridos para funcionar, obviamente. La gestión de la patología, es decir, es importante para tener una buena relación con la comida saber cómo me afecta este alimento, cómo me afecta este otro, qué tiempo de espera tengo que hacer, ¿no? Al final la respuesta glucémica. Pero luego también hay otros 2 pilares que son más emocionales, ¿no? Y uno es el placer, que se nos suele olvidar. Obviamente, yo si me tomo un zumo porque he tenido una hipoglucemia, se lo estaba diciendo justo ahora a Laura y a Serafín, que estoy con una racha de hipos tremenda, pues no lo disfruto tanto como si me lo tomo pues, en un bar con mis amigas y tal, ¿no? Pero que siempre
sintamos que en la mayoría de las ocasiones disfrutamos de lo que comemos o al menos somos conscientes de lo que estamos comiendo. Y luego hay un cuarto pilar que siempre se suele olvidar a muchos de mis compañeros psicólogos, y yo lo meto, que es el de saber gestionar las emociones que me provoca la comida. Es decir, una persona que tiene una buena relación con la comida es aquella que también sabe manejar la frustración que le da cuando se equivoca, la tristeza que le da el no poder comer en ese momento porque está en hiper, porque eso es importantísimo. Es decir, vemos en consulta que realmente una persona que no tiene una buena relación con la comida muchas veces no la tiene porque no sabe gestionar esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablamos de una buena relación con la comida de la diabetes, tienen que estar estas 4 cosas, ¿no? La nutrición, la gestión de la patología, el placer y el saber manejar esas emociones. Laura, ¿para ti qué es? Vale, para mí... ¿Pasa la Sí. diapositiva? Gracias. Bueno, yo lo veo así, tal y como veis en la imagen, es que para mí es como un iceberg la relación con la comida. Hay una parte que vemos, que es la parte de tengo diabetes, tengo que contar hidratos, tengo que pesar, pero como bien dice María, la relación con la comida es mucho más. Es ese miedo al pico según qué he comido, si he comido aquí, a las emociones, es saber gestionar esa frustración si no he acertado, porque a veces no voy a acertarlo. Entonces, la relación con la comida para mí es exactamente un iceberg porque es como el Titanic, te puede hundir. El iceberg te puede hundir perfectamente. Y en una patología como la nuestra, en la que la alimentación es un pilar fundamental y es importantísimo contar hidratos para que no te suba, pero también consumirlos cuando tienes una hipoglucemia, tiene que ser una relación lo más en equilibrio posible, que no se entiende de ninguna manera si no hay una buena educación terapéutica en diabetes, una buena educación nutricional y, por supuesto, salud mental para poder abordarla. Bueno, yo creo que partimos de, ahora que ha estado por aquí Iñaki, él tiene su, siempre explica lo de la parte biopsicosocial, se nota que no soy Iñaki. Esos 3 componentes marcan la relación con la comida, ¿no? Sí que yendo más allá en la buena relación con la comida, esto yo creo que es un concepto parecido a la felicidad, ¿no? Que es el referente, sí. Pero no la vamos a tener. Es decir, no es que llegue y ya tenga buena relación con la comida o ya sea feliz al 100%, sino que son matices, momentos en los que se va a conseguir llegar a ese tipo de relación en la que, como describían María y Laura, y en otros momentos en que tampoco se va a tener una relación tan fantástica como tantas cosas en la vida, ¿no? Y como decía María, cómo se gestiona esa frustración o esa incomodidad es lo que conforma toda esa relación, ¿no? Pero esos 3 componentes tienen mucho peso y suele pasar que desde una consulta nos centramos o se centra sobre todo en la parte biológica, ¿no? En nutrientes, en cosas que luego tampoco son tan importantes. Le damos mucha importancia, pero luego no lo son tanto, en realidad. La pregunta del millón cuando hablamos de nutrición es si se puede comer de todo. ¿Se puede comer de todo? Yo voy a ser muy breve. ¿Se debe comer de todo? Yo voy a ser muy breve porque, yo siempre digo, podemos comer de todo, pero tenemos que hacer de todo para poder comerlo. Es decir, ya está, es así, ¿no? Tenemos que hacer unas ciertas gestiones, habrá días que sean más, otras que sean menos, pero podemos comer de todo, pero tenemos que hacer de todo para poder comer. Laura. Yo, hay otra diapositiva. Ahí voy. Bueno, yo soy diabesauria, yo tengo muchos años de evolución de diabetes y a mí cuando yo debuté, va a hacer ahora 31 años, me dieron el semáforo, por supuesto, el semáforo con los alimentos prohibidos, con los alimentos permitidos, y los alimentos permitidos. Entonces, lo que yo propongo es una evolución del concepto, ¿vale? Yo sí que creo que se puede comer de todo, pero hay que elegir las circunstancias, los momentos y elegir por qué como de todo también. No tengo que comer algo que no quiera comer solo porque... yo como tengo diabetes también puedo comerlo. Si no quiero, no tengo por qué hacerlo. Por supuesto, nadie puede comer veneno, por favor. Pero bueno, entonces yo propongo cambiar el prohibido, que sería una dieta cerrada y que a nadie nos conviene y a nadie nos va a ayudar, por contar raciones, ajustar dosis, pero sobre todo entender el impacto de lo que comemos, el momento, qué emoción está provocando en mí ese alimento o ese momento que estoy compartiendo. A veces merece la pena hacer ese esfuerzo de gestión. Si voy a disfrutar un momento, pues por ejemplo, voy a desayunar con mis amigas y me apetece beberme el zumo, me luce ese momento de esfuerzo de gestión para poder hacerlo. Entonces, pues bueno, el semáforo a mí me pareció siempre un horror, así que bueno, propongo un nuevo concepto de semáforo, a ver si le damos una evolución un poquito mejor. Se abren las ideas, se abren las ideas. Porque, Serafín, ¿por qué es tan difícil en diabetes? Bueno, la diabetes pone sus normas también y también hay que entenderlas como unas reglas del juego
que hay quien esas reglas las entiende mejor o las tolera mejor o en un momento de su vida se entiende mejor y esto hace que haya esa sensación de que se puede comer de todo o esa realidad por el nivel educativo, por la capacidad incluso de sacrificio, de mental, organizativa, de anticipar a las cosas que pasan, ¿no? Pero la diabetes, sobre todo yo creo que en este punto es básico explicar que no solamente es que falte, por lo menos la diabetes tipo 1, también en la diabetes tipo 2, no es que falte insulina solamente, faltan incretinas, faltan la secreción de glucagón puede estar no tan fantástica como con diabetes, sin diabetes, amilina, otras hormonas que hacen que la digestión sea más lenta. Hay diferentes cosas que no son las que cómo funcionaría el organismo sin diabetes, ¿no? Y esto crea una complejidad importante, ¿no? Por otro lado, además de ya me voy un poco fuera de contar hidratos o de todo esto, ¿no? Sino que es que hay alimentos que los hemos ido seleccionando, mejorando para que estén buenísimos, pero que tienen también unos efectos glucémicos de gran complejidad. Es decir, que no solamente es calcular el tiempo de espera, los hidratos de carbono que se van a tomar, la ratio, es que luego hay grasa, proteína, fibra, alcohol. Hay tantas ecuaciones que nos resulta muy complicado. Pero es que además, y no es por ponernos negativos, y sobre todo después de comer, bueno, hemos comido en poquito tiempo, ahora era Iñaki, pero realmente la dificultad que tiene es que no tenemos un modelo que aplique a varias personas a la vez, ¿no? Es decir, que aparentemente el mismo tipo de comida genera respuestas glucémicas muy diferentes y eso a la mente humana no nos viene muy bien, ¿no? Esa incertidumbre, ¿no? Y por otro lado es que también tenemos que hacer seguramente desde el punto de vista de profesionales un ejercicio de humildad en el sentido de que tampoco sabemos demasiado. Es decir, nos basamos en estudios, está muy bien hablar de los estudios porque es la base que tenemos, pero los estudios no han, por valga la redundancia, estudiado a todo el mundo, ni todas las comidas, ni todos los países, ni el mismo efecto en cada persona. Con lo cual, luego vemos cosas que no cuadran con lo que el estudio dice y desde el punto de vista de la gestión, pues a veces si no nos cuadra con lo que está estipulado, pensamos que es pues que la persona no la ha hecho bien o tenemos damos como notas, ¿no? Si cuenta bien hidratos o no. Todo esto lo hace como más complicado todavía, ¿no? Luchamos con una dificultad fisiológica, biológica, con una dificultad cultural y de los alimentos y de la forma en que se come, pero luego también con unas normas y unos programas de aprendizaje que también tienen sus limitaciones, ¿no? Y por eso es tan complicado. María, esa complicación de la que está hablando Serafín, traducida al ámbito de la gestión emocional, ¿cómo es de duro el estar pensando estoy comiendo bien, estoy comiendo mal, estoy comiendo, no estoy comiendo? Sí. Bueno, realmente yo no sé cómo me seguís invitando al Diabetes Friendly, porque yo siempre vengo aquí a tirarlo todo por los aires, ¿no? Porque es que, esto de hablar de bien y mal hace tanto daño mental. Es decir, tenemos que empezar a salir de ese lenguaje dicotómico, porque al final es verdad que al ser humano, como decía Serafín, ¿no? La incertidumbre no le gusta, entonces esto de categorizar nos encanta, no sabe decir, esto está bien, esto está mal, fenomenal, ¿por qué? Porque te da un camino, ¿no? Pero a nivel psicológico se ha visto que ese lenguaje dicotómico es un escollo muy grande para tener una buena relación con la comida. ¿Por qué? Porque claro, al final, ¿qué pasa cuando yo estoy comiendo mal? Viene la culpa, ¿no? Y de hecho, voy a robarte el pasador. Espera, te voy a dar la bomba. Si quieres la bomba, me pones un bolo. O sea, claro, hay un problema, ¿no? Y es que tú como periodista también lo sabrás, Ángel, que el lenguaje, ¿no? O sea, es súper importante, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando yo categorizo los alimentos entre bien y mal, claro, cuando como bien, todo fantástico, ¿no? Pero cuando como mal, en realidad estoy poniendo una piedra, y a lo mejor suena como muy tremendo, para que se pueda producir un atracón o un episodio de comer por ansiedad, ¿no? Porque, claro, ¿qué sucede? Al final, el cerebro no entiende de noes, y esto los que tengáis hijos lo sabréis, que tú le dices a un niño que no toque eso y a la que te das la vuelta, ¡pum!, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo le pongo la etiqueta de malo, prohibido, de un no a un alimento, eso hace que automáticamente mi cerebro le coja más ganas. ¿Por qué? Porque va al circuito del placer, va a la dopamina, se libera dopamina, ¿no? Eso hace que el simple hecho de yo decir que no puedo comer eso, mi cerebro lo interpreta como lo prohibido y eso le mola, le da morbo, ¿no? ¿Qué sucede? Que, claro, yo igual en mi casa, como está prohibido para mí, no lo tengo, pero el día que igual voy a un cumpleaños o a un evento y está,
mi cerebro empieza a liberar esa dopamina. ¿No? Y empieza a decir, esto está prohibido, te da morbillo, te da deseo. Entonces yo digo, venga, pues lo tengo aquí delante, me voy a comer un trozo, me voy a comer una patata. No te acabas comiendo una patata, te acabas comiendo 10 patatas, te acabas comiendo 2 trozos de tarta, lo que sea, y ahí es donde viene la culpa. Y la culpa es el antecedente, es el motor para que yo vuelva a prohibirme ese alimento. Y es un ciclo sin fin. O sea, esto que os pongo ahí en esta diapositiva es como se produce un atracón, ¿no? Es decir, al final, y esto yo soy muy crítica, ¿no? Con mis compañeros de redes sociales, yo les digo, si está genial, y yo soy la primera que entiende que al algoritmo y a la gente le encanta esto de alimentos prohibidos, alimentos buenos, alimentos malos para la diabetes, pero hace muchísimo daño mentalmente. De hecho, cuando en consulta preguntamos que de dónde han sacado, ¿no? de esas normas alimenticias, ¿no? De yo no puedo comer esto o no lo puedo comer en este momento, os diría que el 90% de las personas nos lo dicen de un post de Instagram o de la cuenta de no sé quién. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que entender y que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? Y quizás empezar a hablar de, pues oye, alimentos ocasionales y habituales. Porque, oye, yo me puedo comer un alimento ocasional un martes, ¿no? Un martes es una ocasión, es decir, yo me puedo comer una palmera de chocolate un martes, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, de alimentos con mayor o menor impacto glucémico. ¿Por qué? Porque eso me da un continuo, me da flexibilidad, que es algo súper importante para tener una buena relación con la comida, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que cuando yo hablo de alimento bueno o malo, de que estoy comiendo bien, estoy comiendo mal, estoy llamando a la puerta de la culpa. Y la culpa es una emoción muy poderosa y que en muchas ocasiones nos lleva pues, a realidades como vos en un atracón, ¿no? Entonces yo me encantaría, igual que Laura proponía en su semáforo, que a partir de ahora empecemos a desterrar ese lenguaje, ¿no? Que, insisto, estamos bombardeados, pero que poco a poco cada uno desde su realidad lo puede hacer, ¿no? Perdona, solo un apunte, ¿no? Que hay una, incluso el ir más allá, incluso el alimento saludable y no saludable, que decía María, ¿no? Depende del contexto. Y el saludable o no saludable solamente atiende a la parte biológica, es decir, a cuánto aumenta la glucemia, a qué nutrientes tiene o cuáles no tiene, y esto es una simplificación incluso absurda, ¿no? Lo que sí que es cierto que desde el lenguaje, cuando queremos un cambio, y esto ha pasado en otros movimientos, como está pasando, por ejemplo, con la gordofobia, etcétera, o el no ser pesocentrista, los movimientos a veces hacen estos cambios de lenguaje se entienden mal, ¿no? Porque ahora no puedo decir alimento bueno y malo, ahora no puedo decir saludable o no saludable, ¿no? Pero es conveniente que haya ese discurso disruptivo que dé caña y que nos haga tambalear nuestras estructuras, ¿no? De no cambiar esa percepción de los alimentos, aunque luego tienen que ir algunos discursos más de ritmo más lento, ¿no? No todo puede ser disruptivo, porque si no muchas personas van a tomar una actitud de decir, bueno, es que ahora no se puede hablar de nada de alimentación, es que ahora todo es muy complicado. No, sigue siendo igual de complicado que antes. Lo que tenemos que no depositar, como decía, no ser tan dicotómicos entre bueno, malo, saludable, no saludable, porque ¿quién ha definido que una manzana es tan saludable o que la palmera de chocolate no es tan saludable? ¿De dónde viene? Tampoco tenemos tanta información. Hablamos de patrones de alimentación que se han estudiado con muchas dudas. La alimentación mediterránea tiene todas las dudas que quieras, estando en Córdoba menos el aceite de oliva y en Córdoba, eso sí, y en Jaén, la zona de por aquí, pero tenemos muchas dudas de muchos alimentos y tampoco los subimos a un pedestal. Total. Separándolos del resto. Es decir, que todo va en un conjunto y que te tomes una manzana no va a hacer nada bueno tampoco. Por lo tanto, esto le damos tanta confianza ponemos tantas esperanzas en los alimentos y la parte mala es que si lo que me han dicho que es malo, que no es saludable, me lo acabo tomando, ¿qué hacemos ahora? Claro. O sea, la idea sería quizás hablar más de, no, bueno, pues quizás no estoy comiendo como me gustaría, hoy no he comido como pensaba, ¿no? Pero no poner ese adjetivo, ¿no? De bueno, malo, tal, porque ahí es un poco lo que decía esta mañana Iñaki, era, ¿no? Que si en la parte de la estima, si yo todo el rato me estoy diciendo estoy comiendo mal, estoy comiendo mal, estoy comiendo mal, al final yo no estoy comiendo mal, es yo soy malo, ¿no? Yo no soy buena, ¿no? Entonces ese es el punto. Es cierto también que nosotros, desde las consultas, muchas veces se ha promovido ese lenguaje de esto sí, esto no, esto es saludable, esto no lo es. Y bueno, lo que decía Ruth esta mañana, que viene el paciente a consulta y te dice, vengo a que me riñas, porque es como, sé que lo he hecho mal y vengo a que me riñas. Entonces, pues efectivamente, creo que entre todos, yo apoyo a Iñaki totalmente y absolutamente en lo de que el lenguaje es muy clave. En una patología además como la nuestra, creo que más todavía. Creo que tenemos que intentar todos, pues eso, hacer también autocrítica ya como profesionales, incluso en nuestras propias redes, porque muchas veces compartimos cosas que nos funcionan y hay que saber muy bien explicar que
Lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle a todo el mundo y lo que es bueno para mí en este momento no tiene que ser bueno para todo el mundo en este momento. Exacto. Y tenemos una patología donde la nutrición es clave y es muy difícil mantener una buena relación con la comida cuando tienes que pesar, tienes que combinar alimentos, tienes que hacer tiempo de espera, tienes que leer etiquetas. Eso te hace tener mucha formación de nutrición que, mal entendida, puede dar lugar pues, a problemas de conducta alimentaria también. Pues al hilo de eso me gustaría poner encima de la mesa un tema de actualidad, que son los hidratos de carbono. La demonización que se ha hecho en unos momentos, la conveniencia o no en otros. Me gustaría conocer desde vuestras tres perspectivas distintas cómo valoráis un poco esta cuestión, ¿no? Porque hay gente a la que le está funcionando el hecho de reducir el hidrato de carbono en su dieta y evidentemente sus niveles glucémicos, que además ahora la tecnología ayuda, como hemos visto también a lo largo de toda esta tarde, a poder tomar decisiones. Pero luego también está no sé, iba a utilizar un concepto que era vieja escuela. No quiero, ahora ya me lo has metido en la cabeza, pero bueno, está claro que el contaje de hidratos es muy importante y el hidrato de carbono es muy importante. No lo sé, vamos a poner un poco de luz sobre este tema, que es un melón grandote. Serafín. Dale. Bueno, ahora me toca a mí, la diapo. La he copiado de otra vez y no la he preparado para hoy, esta ya la tenía hace tiempo, pero sigue siendo la misma, ¿no? Claro, ¿quieres la historia larga o la corta? Tenemos 1 hora y media. Vale, la corta. No, la corta. Los hidratos de carbono han sido, incluso hay cierto desconocimiento y se tiende a hacer paleofantasía de que antes no se tomaban hidratos de carbono, en el paleolítico no había. Se han tomado siempre en la evolución humana, alimentación con el 60% de hidratos de carbono hace muchos años y con el 10%. Es decir, los humanos estamos adaptados, no diseñados, adaptados a sobrevivir en cualquier situación. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor para nosotros ni para llevar la diabetes, ¿no? En los años 60-70 se publicó el estudio, y 70-80, el estudio de los 7 países, en el que apareció la dieta mediterránea. Pero también hubo otra derivada, que fue cuando se empezó a ver o se relacionó el colesterol en la sangre, las grasas saturadas, con la enfermedad cardiovascular. ¿Y eso qué hizo? Que la comunidad médica redujera en sus recomendaciones las grasas. El problema eran las grasas y realmente pasamos de el colesterol era el enemigo público número 1, ¿no? En la alimentación tenemos 3 macronutrientes, no vamos para mucho: hidratos de carbono, proteína y grasas. Y alcohol, pero nadie toma alcohol, con lo cual no hay problema. Nadie en España. Nadie. No. Al bajar las grasas, ¿qué quedaba? Aumentar la proteína o los hidratos de carbono. La proteína daba un poco de yuyu, un poco de miedo, porque no sabéis muy bien por dónde irá, que si el riñón, el hígado, y que se optó por aumentar los hidratos de carbono. Y en los años 80-90 era preferible añadir azúcar a la alimentación que añadir grasa. Bueno, la investigación fue evolucionando y a partir de ahí que se ha empezado a dar un vuelco, en el sentido de que no solamente no son las grasas, sino son el tipo de grasa o según qué tipo de grasa que se utilicen, pero se ha vuelto a equilibrar todo esto, ¿no? Es decir, los hidratos de carbono pueden estar en una gran cantidad o pueden estar en una baja cantidad. Esto da lo mismo. La Asociación Americana de Diabetes ya lo dice hace muchos y muchos años, que no hay una cantidad de macronutrientes que sea mejor que otra. Por favor, que cada uno coma como le dé la gana. Por favor, que no se tenga que decir que tú tomas 6 raciones para el desayuno, 8 para la comida o 1 y 0 para la comida. Es decir, que cada persona podrá elegir lo que, según sus gustos, sus preferencias o sus niveles de glucosa en sangre van mejor. Ahora estamos en la parte derecha de la imagen, en la de no tomes azúcar, en la de los hidratos de carbono, las harinas son veneno, y si lo tomas te van a pasar 1000 cosas graves, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, y volviendo un poco atrás, lo que se ha conseguido es que parece ser que en la diabetes, sobre todo tipo 1, el adecuar la cantidad de hidratos de carbono, el reducir la cantidad de hidratos de carbono, pues tiene ciertas ventajas en cuanto a la variabilidad glucémica, que es lo que pasa después de las comidas, en los niveles de glucosa en sangre. Esa ley de los números pequeños, que ya apareció de hace muchos años, es que si tomas menos hidratos de carbono te vas a equivocar menos al contarlo. Normalmente nos equivocamos en un 20-15% hacia la baja siempre en la cantidad de hidratos contabilizados, por lo tanto, a menos hidratos, menos error, a menos hidratos, menos insulina rápida y menos error también en la dosificación o en la variabilidad que tiene la insulina rápida, que no siempre actúa igual.
y esta es parte también de las desgracias de la diabetes, ¿no? Con lo cual, eso ha demostrado que alimentación algo más baja en hidrato de carbono reduce la variabilidad. Si se llega a una pauta muy baja en hidrato de carbono, hay números de que también ayudaría a que la gestión de la glucemia, no control, sino gestión general, también esté en valores más habitualmente dentro del rango, con un mayor tiempo en rango, ¿no? Pero tiene una dificultad, y acabo que me estoy pontificando, pero ¿qué dificultad es? Es que el promedio de consumo de hidratos de carbono en España, en la población general, es del 42-44% de la energía total. Si nos vamos a una pauta cetogénica, esto es entre el 5, el 8, el 10% de los hidratos de carbono de la cantidad total de energía. Es decir, hay una diferencia tan grande, un gap tan importante, que hace que si quiero bajar hidratos de carbono, tenga que ser a contra de algo. Y ese algo es la vida social, la adaptación, el cómo el peque come en el cole si el menú tiene 50, 60, 80 gramos de hidrato de carbono. Es decir, que la adaptación al día a día es mucho más compleja de lo que parece. Y para hacer ese tipo de pauta de alimentación que me puede ir bien, que puede gestionar las glucemias de forma incluso a veces mágica, se va a tener que compensar con un esfuerzo de las otras dos partes, de la psicosocial, ¿no? Es decir, no de la nutricional y biológica, que va a ir perfecta, sino de cómo adapto la comida fuera de casa, la celebración, pensar en cualquier celebración popular que tiene. Hidrato. Sí. Claro. Carbofats, hidrato y grasa. Sí. Claro, aquí el punto es, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Serafín, ¿no? Claro, aquí el punto es desde dónde yo hago esa reducción o esa alimentación baja en hidratos, ¿no? Porque, pues eso, si lo hago por decisión, por, oye, que me estoy preparando cierta cosa, estupendo, ¿no? Claro, el problema, lo que tú decías, ¿no, Ángel?, es la demonización. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Entramos en redes sociales y tú lo que ves es, claro, una gráfica perfecta, ¿no? Porque te dice que esa persona hace una low carb, claro, tú dices, yo quiero eso. Yo, jolín, cuando me abrí Instagram hace 3 años, yo decía, me estoy perdiendo algo, todo el mundo tiene el truco, porque todo el mundo tiene gráficas perfectas y yo soy una pringada que tiene picos, ¿no? Y claro, la parte era que la gente, aparte que te subía la parte buena que le interesaba, era porque mucha gente no te contaba, pues eso, que quizás hacía una dieta low carb, tal. Claro, ¿cuál es el punto, no? Que mucha gente hace esa alimentación low carb o lo demoniza a partir de necesito tener una gráfica perfecta porque si no, no estoy bien, o tengo miedo a los hidratos de carbono, entonces hago, ¿no?, menos ingesta, pero porque les tengo miedo. Entonces, claro, el punto es lo de siempre, ¿no? ¿Desde dónde lo haces? ¿Lo haces desde la decisión, la motivación, la conciencia, la voluntad, o lo hago desde el miedo? Exacto. ¿No? Sí. Porque vuelvo a lo mismo, es que si a ti en una publicación te ponen, ¿no?, si haces esto, tu gráfica irá perfectamente y te dicen que comas, pues eso, 5 raciones, es que yo soy de besarvitamina y yo cuento en raciones, no en gramos, pero bueno. En euros. Claro, tal cual. En pesetas. Tal cual. Entonces, claro, si a mí me dicen que haciendo una alimentación low carb voy a ir mejor, pero claro, ¿quién acompaña esa alimentación, no? El problema es que se demoniza, no se da ese acompañamiento muchas veces, ¿no? Claro, yo una vez más creo que, o sea, innegablemente, mientras menos hidratos, más fácil gestión a la hora de que menos carga mental, de pensar raciones, tiempo de espera, etcétera. Creo que puede ser muy bueno, pero creo que como todo hay que individualizarlo. Al final, cada persona necesitará en un punto algo diferente. O sea, si yo soy un deportista de alto nivel, pues a lo mejor una dieta cetogénica no es adecuada para mí, porque yo tengo una competición de no sé cuántas horas y tengo que tomar hidratos. Entonces, no tiene que ser estricto. A mí me parece muy bueno que exista toda esta información que tenemos porque tenemos acceso a conocerlo. Que es verdad que antes tú ibas a la consulta, esta es tu dieta de 1500, que no he conseguido ir a prender fuego a todas porque me encantaría hacerlo, pero bueno, te daban tu dieta de 1500 y con eso ya a tirar con ello. Entonces, es genial que existan pautas, que se vea cómo responde cada persona con ellos, es genial que se conozca y lo que hay que tener mucho cuidado es de ser excesivamente estrictos, porque por mucho que yo quiera hacer una dieta baja en hidratos, que si te funciona y a ti te resulta bien, perfecto, va a haber circunstancias, como decíais antes, que no la voy a cumplir porque voy a ir a una boda, voy a ir a un cumpleaños, es la cena de empresa de no sé qué, y ese día lo que no puede ser es que me suponga no ir a una cosa que me apetecería ir o no saber gestionar el pico que puede que tenga después porque no he aprendido a gestionar los hidratos. Sí. Al hacer una cosa tan estricta, te pierdes esa parte de aprender a gestionarlo. Esto no quiere decir que todo valga, ni que en todos los momentos valga, porque no es lo mismo si yo acabo de debutar
y no tengo nada de educación diabetológica, bueno, me acaban de diagnosticar, perdón, que el lenguaje es muy importante, o si yo llevo muchísimos años con diabetes aureas aquí, que ya controlas un montón de hidratos y que te resulta más fácil el manejo y que a nivel mental lo puedes también asumir mejor. Yo creo que la individualización es la clave siempre y en alimentación, por supuesto, y en diabetes más. Hay aquello también que ahora estamos viendo lo contrario, ¿no? Antes solamente se daban pautas muy ricas en hidratos de carbono, todavía sigue pasando, y hay quien va al otro lado y solamente da pautas ricas o bajas en hidratos y ricas en grasa, ¿no? Sí. Y eso es la ley del martillo, que el que tiene un martillo se piensa que todos los problemas se arreglan a martillazos, ¿no? Es decir, lo interesante no es eso, lo interesante es tener la capacidad entre el profesional y la persona que tiene diabetes o las familias para adaptar el tipo de alimentación, pero decidido, como decía María, por la persona. Tampoco vale decidirlo para un familiar, es decir, pues ahora mi niño va a hacer dieta keto porque así la evolución es mejor, va a ir bien mientras el niño no pueda decidir, pero la que tenga 5, 6, 7, 8 años se nos ha acabado, ni para mi pareja o para mi padre o mi madre, esto no sirve, ¿no? Tiene que ser nacer de dentro. De convicción, ¿no? Sí. En este punto os traslado y así les dejo que beban un poquito de agua. No se han dado ni agua, ¿no? Nada, somos nada. un desastre. No sé si en este punto concreto, sobre el tema de las pautas de hidratos de carbono, de esto que hemos estado hablando, ¿alguien en sala quiere hacer alguna pregunta o compartir algún tipo de reflexión? Que no veo nada. A ver, ¿hay alguna mano levantada o no? ¿No? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Por favor. Si me quieren responder. Por favor. A mí me gustaría saber, a mano alzada, así nadie tiene que decir yo, ¿a cuántos de vosotros, cuando habéis ido a vuestras consultas endocrino, nutricionistas, si tenéis esa grandísima suerte de que haya en vuestra unidad educadora, os han hablado de distintas pautas de alimentación, de pauta baja en hidratos, dieta cetogénica? ¿A cuántos de vosotros sí os han hablado? Venga, mano alzada, porfa, alguien. ¿Podemos poner un poco de luz en la sala para ver al público, por favor? Que nos veo. Ahí se ve una mano. Vale. Hay una. Sí. Vaya, Solo una persona. Solo una persona. O sea, a todos los demás os han dado pues lo de que es la dieta cerrada de toda la vida, en caso de que os hayan dado algo. Vale, pues bueno, como profesionales aquí hay tarea, ¿eh? O sea que muchas gracias porque a mí personalmente me ha ayudado un montón porque creo que no lo estamos haciendo bien como profesionales si todas estas personas que están aquí en un evento para aprender de diabetes, nadie les ha hablado de que esto existe y de cómo gestionarlo. No, y por lo que decía además también esta mañana, creo que el riesgo está en dónde se encuentra esa información. Eso es. Si la información no está en los centros sanitarios, en algún sitio está. Sí. ¿No? Que a veces puede ser un libro o un paper. Sí. Y otras veces puede ser un influencer Claro. tarao. Y bueno, yo también, que el riesgo con es doble. respecto a las gráficas, bueno, yo siempre intento verle el lado positivo. Y yo cuando alguien sube una gráfica perfecta pienso, qué guay, yo puedo también. O sea, que es como, venga, todos podemos. O sea, que bueno, intento siempre verlo también, pero es verdad que hay veces que te coge un poquillo el ánimo peor y es inevitable compararse. Bueno, que al final también las redes, existe el yo lo llamo postureo diabetil, que alguno hoy me habéis parado y me ha dicho, ay María, Sí. qué guay que lo llamas así. Es que existe. Al final, las redes sociales nacieron con el objetivo de motivar, de enseñar tal, pero de repente eso se empezó a pervertir, ¿no? Entonces, claro, el punto es este, ¿no? Bueno, que hoy en día una persona que acaba de ser diagnosticada no va al paper, no va Claro. a Instagram, ¿no? Y te busca y pone diabetes y a ver qué sale, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, bueno, a ver, las redes al final, quiero decir, yo no voy así maquillada cuando estoy en mi casa con el pijama, que al final, bueno, yo creo que todos... Pero es verdad que para mí son un recurso muy bueno, porque creo que hay gente muy buena, vosotros estáis en redes compartiendo mensajes muy buenos, que no todo el mundo tiene la suerte de poder ir al psicólogo, de poder ir al nutricionista o de que lo haya en su unidad, que eso ya es un sueño. Entonces, me parece como una forma muy accesible de tener cerca a profesionales que a lo mejor de otra manera no tendrías. Estamos hablando de la relación con la comida de las personas con diabetes y mencionaba antes, Serafín, que claro, el aspecto social, Sí. La vida con la que vivimos en este país, donde lo celebramos todo reuniéndonos a comer, tiene también su implicación, ¿no? Me gustaría saber cómo valoráis esta cuestión, ¿no? E incluso la de salir a comer fuera, la de celebrar, es decir, porque una cosa es una pauta de alimentación bien programada, asesorada en casa, que es lo Sí. fácil,
pero la otra alternativa que es viajar con un tupper a todos los lados, sí. tener una fuerza de voluntad por encima del bien y del mal. Aquí, ¿cómo podemos enfocar esta cuestión? Bueno, yo siempre digo que muchas veces el problema con comer fuera de casa, aparte de la parte obvia, ¿no?, de que es más complicada la gestión, pues porque no sabes exactamente lo que lleva las salsas. Yo creo que todos los que tenemos diabetes sabemos de las malditas salsas que a veces dices, pero ¿qué lleva eso, no? Yo siempre digo, es la parte social de que no entiendo por qué a las personas con diabetes se tiene que comentar lo que comemos como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Que empiezan, ay, mira, se va a comer eso, mira, y está cogiendo lo otro, ¿cómo se va a poner, no? Tal. Pues claro, es que muchas veces hay mucha gente que no sale a comer fuera o que se corta de salir con quién por el tema de los comentarios, ¿no? Yo, de hecho, esto lo vemos muchísimo, están aquí también las psicólogas del equipo que lo pueden corroborar en Navidades, ¿no? De repente es como es que no me quiero sentar al lado de mi tío no sé cuántas porque me va a comentar, ¿no? Entonces, claro, a la ya dificultad que hay para gestionar comida fuera de casa, si le añades esa capa social, a veces es complicada, ¿no? Y bueno, yo aquí siempre hablo de que en las comidas fuera de casa hay que intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Obviamente, pues intentar también decirles a esas personas que se ahorran, que no les van a contratar en la COPE y que dejen de comentarlo absolutamente todo, pero también que prime el tiempo en rango emocional, ¿no? Que es ese tiempo que yo he podido durante esa comida de disfrutar más allá de la diabetes, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, estoy yendo 150, pues como yo digo, ya bajará, pero céntrate en, joder, esa amiga que hace tiempo que no la ves y acaba de dar a luz y la estás viendo, ¿no? O yo qué sé, en esta primera cita que estás teniendo con esta persona. Entonces, intenta también centrarte en lo que está pasando alrededor porque es así, o sea, las comidas fuera de casa son más complicadas, ¿no? Pero muchas veces también no es por la propia persona con diabetes, sino también por con quién se sienta a la mesa. Sí. Sí, también aparte porque la capacidad de aprendizaje que tenemos es baja en ese sentido. Yo cambiaría o distinguiría entre comidas fuera de casa y celebraciones, ¿no? Porque una comida de casa fuera puede ser en el trabajo y es algo que ya más o menos hay capacidad de aprendizaje porque repetimos, ¿no? Si me han colado una salsa que no tocaba, pues ya para el próximo día puedo modificar algo, ¿no? Otra cosa son celebraciones. Pensar que desde no demasiado en el tiempo conocemos el efecto de las grasas y proteínas, mal llamado unidad grasa-proteína. Esto apareció en el 2010, un poquito antes ya había algún estudio, pero se consolidó entre 2010 y 2015, ¿no? Y esto realmente es que es un challenge, es una dificultad tan grande conocer el efecto de grasa y proteína y no tenemos el modelo para hacerlo. Es decir, lo de la UGP, hay quien todavía está calculando las grasas y las proteínas de su comida y hacerlo a partir de aprendizaje es complicado porque cambia ese tipo de comida, porque te han cambiado las croquetas por algo típico de la zona, por el salmorejo de hoy, o porque había algo que no conoces ni puedes llegar a saber de ninguna manera el contenido, no de hidratos, sino de grasa, proteína, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto modo, hay que reconocer esa dificultad y ya ir un poco más compasivos en ese sentido, ¿no? Saber que en esa comida puedo tener unos valores adecuados o en rango, pero que es muy habitual que el modelo que tenemos de aprendizaje o de doble bolo, doble pinchazo, triple pinchazo, todo esto, hay quien le puede sobrepasar. Y también se entiende quien tenga una respuesta pues no tan ir hacia adelante, ¿no? Sino pues me pido algo que no tenga tanta cantidad o reduzco esta cantidad porque claro, está muy bien decir, bueno, pues como aquello y luego la glucemia por hoy no pasa nada. O sea, pero como nos han educado en ese sentimiento de que por encima de un valor es alto, quitar esto, igual la nueva generación con otro lenguaje, con por encima de rango, por debajo de rango, etcétera, igual ya se llevará de otra forma, pero a mí me dijeron que por encima de, y no era 180, sino de lo que fuera, para no dar pistas de la edad, a partir de ahí van a pasar cosas. Sí. Y te dan eso y tú ya te lo elaboras en casa, ¿no? Total, sí. Con lo cual es fácil decir que luego no pasa nada porque el 30% del tiempo, si está por encima del rango, no pasa nada, las complicaciones relacionadas con la diabetes no pueden no aparecer, pero mientras el sensor está ahí en 200 y pico, 300, pues mucha gracia no hace. No hace, claro. Y reírse y pasárselo bien, a veces pues puede pasar, ¿no? Que cuesta. Pues que Cuesta, te fastidia el momento. Yo lo que, como decía María, ¿no? El tener una preparación previa, el cuidar el lenguaje, el insistir mucho en toda esa pedagogía, sí que entonces puede hacer que esas comidas fuera de casa o de celebraciones sean un poco más dulces,
pero no de glucemia. O mandar a la porra también, te quiero decir, o sea, entiéndeme, es que yo, ya sabéis cómo soy, que yo hablo tal y soy así, pero también, jolín, decir, si yo esta persona constantemente me está pum, 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 pues a lo mejor esta persona igual no necesito que esté en mi vida, ¿no? Es decir, que entiendo que, y como psicóloga lo entiendo 25 veces más, que hay veces que esa persona es tu padre, tu familiar y incluso tu pareja, ¿no? Pero es que también un poco valorar de quién está viniendo, ¿no? Ese comentario, esa crítica, ese tal, ¿no? Porque hay veces que también necesitamos ponernos, como yo digo, un poco un chubasquero para decir, bueno, ya está, si no me comenta esto, me va a comentar que por qué traigo el largo del pantalón de otra forma, ¿no? Entonces, como tener un poco aprender también a relativizar de quién está viniendo ese comentario, ¿no? Claro, yo creo que la educación es clave porque si tú tienes una preparación previa, va a ser un poco más sencillo asumir esa gestión fuera de casa. Y luego también, bueno, yo siempre pienso, porque bueno, al final cuando tienes diabetes de muchos años, que la gente te lo dice siempre con buena intención. O sea, te lo dicen como... por mí? Te lo dicen como por ayudarte, pero es verdad que a veces nos cansamos de ser educadores de nuestras propias diabetes, de decir, no, sí, pues mira, puedo comerlo porque justo tengo esto y entonces me he puesto la insulina y a veces no te apetece. Y bueno, a veces en mi pueblo se dice un refrán que es más vale una vez colorada que 100 amarilla, pues eso viene a ser eso. Decir, pues mira, me lo voy a comer porque quiero y ya está, y no pasa nada. Pero creo que tener una formación previa da muchísima tranquilidad mental porque aunque todos queremos disfrutar la comida, entiendo que a muchas personas el estar toda una comida con 250 le hace no disfrutar de esa comida. Entonces también hay que respetar pues, que, bueno, que puede haber personas que prefieran pedirse el filete sin patatas y es totalmente razonable. Lo que hay que intentar es mejorar esa relación con la hiperglucemia en caso de que se dé y tener la suficiente formación previa para que sea lo menos posible y si no puede ser, aprender para la siguiente. Muy interesante. Si os parece, cerramos este bloque de relación con la comida. No sé si ha quedado alguna cosa en el tintero, creo que ha sido un repaso completo. Y abrimos un capítulo también relacionado con la comida, que es el de los trastornos alimentarios, ¿no? ¿Cuál es el escenario, María? Porque ahí hay una parte muy importante desde el punto de vista emocional. ¿Qué trastornos alimentarios son los más comunes? ¿Qué es lo que nos tienes que contar al respecto? Sí, bueno, el escenario es grande como este. Es decir, al final, también lo decía Serafín, ¿no? La diabetes tiene unas circunstancias que hacen que sea más probable que tengamos un problema con la relación con la comida, ¿no? Se habla de que de cada 10, entre 3 y 4 personas pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Ya no hablo de un problema, un trastorno, digamos que es ya una patología en la que hay más signos, ¿no? Claro, es verdad que están, ¿no?, los trastornos que puede tener cualquier persona sin diabetes, bulimia, anorexia, tal, pero hay uno específico que es la diabulimia, ¿no?, que ahora hablaré. Voy a coger, con tu permiso, te cojo la bomba yo ahora otra vez. Claro, esta imagen, o sea, viene conmigo como mi neceser diabetil en la maleta siempre conmigo, la torrija. Al fin se reía cuando decía lo de la torrija porque, o sea, claro, realmente es que esto es lo que ve una persona con diabetes, ¿no? Yo me acuerdo siempre de mi amiga Marina que me decía, joder, me acabo de dar cuenta de todo lo que tú tienes que hacer para comerte esto y yo solo estoy pensando si está frío o caliente por soplar. Y es que es así, es decir, una persona con diabetes se pone unas gafas y ve la comida, pues, ¿no?, se hace estas preguntas para intentar hacer la mejor gestión posible, pues como estábamos hablando ahora, ¿no? Claro, esto no es un día, esto lo sabemos, ¿no? Es diario. Y para que os hagáis una idea, al final, a nivel psicológico, las conductas que como personas con diabetes, el pesaje de hidratos de carbono, los cálculos, el etiquetado, leer el etiquetado nutricional, si eso lo viéramos en una persona sin diabetes, tendría todos los checks para tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que en diabetes muchas veces nos encontramos, los profesionales de la salud mental, que es muy difícil a veces o que pasa muy enmascarado un trastorno de la conducta alimentaria precisamente por esto, ¿no? Porque ¿dónde está la línea entre que esa persona está haciendo la gestión que necesita pues para que su diabetes vaya lo mejor posible a cuando eso ya le está suponiendo un problema a su salud mental, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Como decíamos, ¿no?, que hay muchas características de la propia patología que nos ponen en ese precipicio a tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pues, por ejemplo, los cambios en el peso pre- y postdiagnóstico. Hay muchas personas, la gran mayoría, que cuando nos diagnosticaron perdimos mucho peso, ¿no? Hay una paciente a la que quiero muchísimo que me decía, claro, es que yo encima, ¿no?, me decía esta paciente, yo me iba a casar, claro, en cada prueba de novia, ¿no?, yo adelgazaba y me decían, ay, qué bien que estás adelgazando, ¿no? Dice, cuando lo que había detrás era la diabetes, ¿no? Cuando en la siguiente prueba, ya diagnosticada, yo cogí el peso que había perdido porque estaba con acidosis, claro, las de la propia tienda me decían que qué había hecho, que por qué había engordado, que cómo se me ocurría. Claro,
¿no? Eso, las marcas y las lesiones de los catéteres, ¿no? Al final, todos nosotros, ya que tenemos tecnología, ¿no? Estamos acostumbrados a vernos en el espejo con dispositivos adheridos y eso hay días que pesa más y que pesa menos, ¿no? Obviamente, lo que decía, ¿no? La parte de, bueno, las restricciones alimentarias, ¿no? Pues que a veces eso, que tienes que hacer una restricción porque tengo que comer sin hambre porque estoy en hipo o al revés, o sea, me tengo que frenar porque estoy en hiper. Eso también suma, ¿no? Jolín, la disponibilidad de los datos de glucosa, ¿no? Que yo conocer cómo me afecta un alimento, eso también me puede llevar a que muchas veces, ¿no? Me pueda condicionar a la hora de elegirlo o de no elegirlo, ¿no? Y luego, para mí también hay otra muy importante, que se nos olvida que la diabetes es una patología que refuerza mucho el ser perfeccionista. Es decir, el que yo esté pendiente de la glucosa, el que me anticipe, el que mire, a la propia patología le viene bien, ¿no? Y eso puede hacer que en un momento dado esa perfección me consuma, ¿no? Y pues eso, y que llegue a poder desarrollar un trastorno a la conducta alimentaria. Pero ¿por qué es tan difícil detectarla a tiempo o detectar esos trastornos a tiempo? Es decir, ¿qué es lo que, no sé si puede servir de información para los papás o las mamás de niños y niñas adolescentes, ¿no? Que la diabulimia, por lo que yo sé, está más presente en esa etapa de la vida. ¿Qué síntomas hay que detectar para poder detener a tiempo una situación de alarma como esta? Bueno, lo primero yo necesito reivindicar que muchas veces pasa desapercibido porque no hay formación de los profesionales de primera línea, como son un médico, una médica, un enfermero o enfermera, de salud mental. Claro, o sea, yo no puedo trabajar con un paciente con un TCA si el médico que le ve cada 6 meses o el enfermero que le ve cada mes y medio no sabe detectarlo, ¿no? Si ante un pico, es que nos ha pinchado insulina, tal, ¿le has preguntado si se está dando un atracón? ¿Le has preguntado si no se está poniendo insulina para perder peso? Entonces, claro, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay una detección a tiempo porque los profesionales sanitarios no están suficientemente formados en salud mental. Ya no digo que los psicólogos estemos en equipos multidisciplinares, que eso sería ya como si a mí me toca la lotería, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema de base y que yo siempre que puedo lo reivindico, ¿no? Que, o sea, es que los propios endocrinos, joder, a veces me escriben por Instagram y me dicen, María, o sea, gracias a que te sigo, estoy más sensibilizado porque no se nos entrena en esto, ¿no? Pues claro, realmente hay que entender que no se suele pensar pues, que un TCA a la persona lo tiene que decir. No, o sea, hay señales, ¿no? Es decir, pues si por ejemplo, como decía Serafín, ¿no? La persona a lo mejor evita salir fuera de casa a comer, ¿no? O vemos que a lo mejor de repente cambia su aspecto físico, ya no hablo solo del peso, sino incluso la forma, ¿no? El ánimo también. O, por ejemplo, si a veces, ¿no? Pues cuando hay mucha restricción, si esos chicos, esas chicas adolescentes, pues te pueden comer lo que tú les estás prohibiendo, te lo comen fuera de casa, ¿no? Entonces, si a lo mejor vemos que, ¿no? Como que la glucemia hace cosas raras, ¿no? Ahí lo bueno es verdad que también lo podemos ver en los sensores, ¿no? Luego también muchas veces yo digo, ¿no? El preguntar. Oye, ¿no? Una pregunta no es una ofensa, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te supone esto? ¿No? Yo siempre digo, antes de suponer, pregunta cómo estás con todo esto, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no hay lo decía esto Sherlock Holmes, que decía, no hay más evidencia que la que es evidente a los ojos, ¿no? Entonces, muchas veces está ahí, pero nosotros pensamos que es una rabieta, que es una negación, ¿no? Y a lo mejor esa emoción nos está queriendo decir algo más, ¿no? Pero para eso es imprescindible que haya una buena relación terapéutica con tu paciente, que tenga confianza para poder decirte, pues mira, este día no me puse la insulina por esto. Eso es complicado con el sistema que tenemos, con el tiempo de consulta que tenemos y con la rotación de profesionales que también existe, porque al final, pues yo, por ejemplo, esta mañana hablaba con un compañero que mi educadora de toda la vida se jubiló y era mi educadora de toda la vida, pero luego ya después de ella, pues irán pasando educadoras que hasta que lleven conmigo unos años es complicado tener ese nivel de cercanía con tu profesional como para que pueda verlo. Yo sí que creo que falta mucha formación en salud mental en los profesionales y creo también que muchas veces estamos tan pendientes solo de los datos, del buen control, que no te das cuenta a costa de qué es ese buen control. Porque tú ves una persona que tiene un 95% de tiempo en rango y dices tú, ¿estás perfecto? Qué bien, si tienes una glicada como si no tuvieras diabetes, enhorabuena. Y sales de la consulta con un subidón y a lo mejor esa persona no está comiendo, pero no come por miedo, no sale, está de baja en su trabajo porque no es capaz de trabajar. A veces tenemos que ver un poco más allá de los datos que tenemos y ver a la persona, que tenemos delante e individualizar en esa persona qué necesita, cómo lo está gestionando. Y bueno, es lo que hablábamos antes, es una patología que es fácil tener un trastorno de la conducta alimentaria porque tienes que saber tanto de nutrición
Yo sé desde que tengo 7 años que si no me pongo insulina me va a subir el azúcar, pero voy a perder peso, porque así debuté. Entonces, claro, es bastante complicado y hay una etapa, pues, la adolescencia sobre todo, claro, que la imagen es tan importante. No solo la adolescencia, porque también hay adultos que lo tienen, que es tan importante que teniendo esa formación, pues todo tu sistema familiar tiene que estar pendiente, pero una vez más, el equilibrio de no pasarse, de no estar demasiado encima, porque al final eso puede alejarte también de la persona y puede no hacer ver que existe ese problema. Sí, yo creo que tiene el sistema, a menos que mejore en el futuro, pero tiene una gran perversión. Es que realmente para entrar en el traje, en el corsé, no un traje a medida, de una hemoglobina glucosilada menos del 6,5%, que es la que se pide para pediatría actualmente, o menos del 7% para adultos, con una variabilidad baja, con menos del 4 o del 1 en hipoglucemia. Bueno, pues esto visto con ojos de tiempo, tienes que modificar demasiadas cosas de tu conducta alimentaria, de tu selección, y en cierto modo se está al abismo del trastorno de conducta alimentaria, sí. porque si no, no se consigue todo aquello. Sí. Es decir, se consigue a base, y en el auditorio como este, a base de cierta renuncia, o de mucha o de menos, que la podemos llevar mejor o peor en cada momento, pero que esto no es mágico, no se consigue porque sí. Igual un sistema AID, un sistema de páncreas artificial, lo va a facilitar, pero también es a base de cierta renuncia personal, social o del tipo que sea, ¿no? Entonces, sobre todo, además, relacionado con esto es que algunos datos indican, esto si no María me corrige, pero que los trastornos de conducta alimentaria en diabetes tipo 1 son el doble que en población general, pero la atención es la mitad. ¿Y esto por qué? Porque luego, por lo menos la sensación que yo tengo, y nosotros contamos en el equipo de Sant Joan de Déu con psicóloga dentro del equipo, es una cosa, y nutricionista, no lo perdáis, una cosa muy rara. Pero es que cuando derivas fuera de la persona especializada, tampoco saben muy bien, tampoco se atreven, no hay quien reciba a aquella persona que tiene bulimia o tiene un trastorno de conducta alimentaria, entendiendo bien, la persona que va allí a ese profesional tampoco se acaba sintiendo bien porque igual no entiende bien pues que tiene que tomar hidratos de carbono para una hipoglucemia y que esa persona no quiere tomar hidrato de carbono, no quiere tomar nada, ¿no? Y ese lenguaje hace que encima en la progresión de ese trastorno de conducta alimentaria sea mucho peor, ¿no? Por lo tanto, por un lado lo condicionamos, pero por otro tampoco tenemos la capacidad, por lo menos desde el punto de vista de asistencia pública, actualmente, a llevar algo que sabe mal, ¿no? Pero que en cierto modo se promociona. Luego no hay la red, ¿no? Es decir, te obligo a pasar por hacer el funambulista, pero luego no te he puesto red, ¿no? Claro. Y si se te va un poco de las manos, a veces incluso se riñe, ¿no? Que es encima, a lo peor no es que te has caído, encima, pues mal, ¿no? Sí. Ese es el punto. Es una situación un poco negativa, igual hay que remontar un poco esto. No, pero... fíjate, pero para mí, o sea, no es negativa, al revés es positiva, porque el problema es que no se habla de esto, ¿no? O sea, es como que se hace un tabú alrededor de los TCA porque todo el mundo quizás tiene cierta imagen, ¿no? Y es como, es que cuanto más se hable, más facilita que una persona que lo tiene o que cree que su familiar lo puede tener, porque igual a la salida te para y te digo, oye, mira, tal, que creo que o sea, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, cuanto más se hable, mejor, porque eso hace que las personas que lo vivan dejen de vivirlo en silencio. Sí. Ese es el problema. Y ya no lo que no está dentro del DSM-5 va ya, Sí, ¿no? claro. Es decir, no todos los trastornos ya diagnosticados con nombre y apellidos, sino todos los intermedios. Claro. Es decir, lo que se acerca mucho, pero todavía no me ha salido como para que sea diagnosticado como trastorno ya consolidado, ¿no? Es decir, que las gamas de grises que hay entre medio son tan frecuentes que sería prácticamente lo habitual, ¿no? Sí, eso es. Vuelvo a dirigirme a vosotros, no sé si me vais a ayudar o no, creo que no. Pero... Igual se han ido, porque como no vemos nada... Solo aquí los tres. ¿Alguien quiere proponer, preguntar? Por lo menos que diga sí o no, ¿no? Yo. Ahí hay otra mano. He oído Mira un yo. por allí, sí. He visto por ahí una mano. A ver, como además hoy me toca hacer de azafato, porque no me va a ayudar nadie, te acerco el micro. Era por aquí, ¿no? ¿Qué tal? Está enchufado, sí. Hola. Hola. A ver,
Bueno, es más que una pregunta, es como comentar con vosotros, porque, bueno, aparte de conoceros, porque os sigo, a mí me diagnosticaron diabetes hace 1 año y medio, o sea, hace poquito. Y, en primer lugar, daros la razón con que falta muchísimo trabajo psicológico en los hospitales, porque a mí personalmente me hablaban del concepto paciente perfecta, ¿no? Por estar dentro de rango. Y me acuerdo que me dijeron, ay, eres como si no tuvieras diabetes, y de salud mental, ¿cómo vas? Esto, los endocrinos, era como todo el día felicitándome por ser paciente perfecta, pero la enfermera, que supongo que empatizaba un poco más, me dijo, de salud mental, ¿cómo vas? Y me puse a llorar como una magdalena, ¿no? Y me di cuenta de esa presión. Y es verdad que gracias a personas como vosotros, porque yo entonces descubrí esta comunidad un poco así diabética, ¿no? Y gracias a posts como los vuestros, ver que hay gente como tú, que te ayudan bueno, los cursos que dais también de gestión emocional, es que es súper importante. Para mí una persona con diabetes, lo que más cuesta es la frustración diaria. Así que congresos como estos, ver a gente como tú, hablar de los mismos problemas, realmente es una ayuda enorme. Así que, bueno, simplemente os quería dar las gracias porque vuestro trabajo es maravilloso. Ajá. Venga. Muchísimas gracias por... ¿Queréis alguno de los tres corresponder estos piropos? Bueno, que le vamos a decir que gracias. Nada, es que no te gracias. podemos decir nada. O sea, gracias a ti y o sea, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En que necesitamos hablar de que no solo nos pasa a nosotros lo que nos pasa, ¿no? Y eso de la diabética perfecta es como... yo siempre digo que la perfección es como el horizonte, que te pones a andar y nunca llegas, ¿no? Entonces... Es fantástico hasta que el tiempo en rango baja. Total. Porque luego no tenemos ninguna capacidad para darle la vuelta a aquello, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí que, o sea, creo que su ejemplo es como un ejemplo perfecto, porque es un debut bastante reciente, pues con su endocrino la gestión más o menos, su enfermera, que es genial esa enfermera, me encanta, ahí le preguntó por la salud mental y como no tiene la capacidad, porque el sistema no la tiene, le derivó a personas que sí que pueden ayudar, que es lo que hablábamos antes de que... Bueno, yo personalmente, yo me abrí la cuenta por eso, o sea, mi objetivo es ese, así que súper agradecida del comentario porque me encanta saber que hay gente a la que estoy ayudando y que puede vivir las cosas desde otra manera diferente a como mis padres y yo, por ejemplo, las vivimos hace 31 años, o sea que te agradezco muchísimo el comentario. Igualmente yo quería un pequeño comentario sobre... Yo estoy en versión de persona con diabetes y profesional sanitario, ¿no? Aquello de romper una lanza por los profesionales sanitarios, porque es cierto que muchas veces no se está a la altura, también es muy complicado, es tremendamente difícil. Parece que muchas veces se llega a una consulta de diabetes como, bueno, pues esto es un trabajo de 8 a 5 y de lunes a viernes, o como algo más o menos fácil, por el desconocimiento también, ¿no? de la diabetes, pero poder dar en la tecla, poder tratar a cada persona con lo que necesita en cada momento, con poco tiempo, con muchas visitas y a veces con muy poca formación, es algo muy, muy complicado. Y sobre todo agradecer, bueno, no agradecer, sino reconocer a todos y todas las profesionales sanitarias que están aquí en un entorno como este, que están en cursos, en congresos, fines de semana, que hacen formación de posgrado por la tarde en su tiempo libre, y esto no está pagado de ninguna manera, ¿no? Lo único es que la dificultad que tenemos como personas con diabetes, pues es normal que por decir así, la saquemos contra quien tenemos delante, ¿no? Porque es como la queja más habitual y, pues, y denunciar esos casos en los que no se está haciendo bien o sobre todo se está haciendo de forma negligente, eso sí, pero también ese cariño a aquella persona que se deja la vida por ayudar, y doy fe de la gran cantidad de profesionales sanitarios que hay que lo hacen y que todos conocemos. Totalmente. Sí. Y quería un aplauso para ellos también. Sí, ¿no? sí. Yo también quiero agradecer mínimamente por alusiones. Esta comunidad de este evento es gracias a personas como tú y como todos los que estáis aquí. Aquí simplemente, como digo yo, y además me lo habréis escuchado algunos con los que he tenido la suerte de poder hablar individualmente, la gracia sois vosotros. Esto es simplemente el envoltorio, y la magia y la energía siempre sois vosotros y seguiréis siendo siempre vosotros. Sí, allí hay una... Pero no sé si me toca...
Bueno, yo he sido la que me he puesto tan contenta cuando me ha tocado el libro de Serafín Murillo. Perdón, ¿no te vemos? Aquí, vale, aquí. Soy María Ángeles, Hola, soy María Ángeles. enfermera en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la consulta de endocrinopediátrica, y que digo que he sido la que me he puesto tan contenta cuando me ha tocado el libro de Serafín Murillo, porque él sabe lo que me ha pasado con el libro que traía para que me firmase. Bueno, yo lo que quiero hablar es una pequeña reflexión sobre el tema que estamos hablando ahora, que creo que es súper importante. Nosotras cuando trabajamos en pediatría, muchas veces, ya desde el inicio, desde las primeras consultas que tenemos de diagnóstico, vemos predisposición a que aparezca un trastorno de conducta alimentaria. Cuando conocemos cómo son las familias, cómo son los niños. Y en las primeras sesiones casi que lo abordamos este tema. Hacer una reflexión para que, sobre todo nosotras al trabajar en pediatría, muchas veces lo que trabajamos más es con los padres que con los niños. Cuando los padres reciben este diagnóstico, se vuelcan, se mueren por hacerlo lo mejor posible, porque para un padre ver que su niño no tiene un 80 o un 90% de tiempo en rango es muy doloroso. Entonces, claro, la gestión de la alimentación ahí juega un papel primordial y empiezan a hacer cosas con la alimentación que empezamos a notar que pueden derivar en un trastorno de conducta alimentaria en cuanto los niños sean un poquito más mayores. Y siempre lo decimos en la consulta, le decimos, está muy bien tener ese tiempo en rango, pero ¿a costa de qué estáis teniendo ese tiempo en rango? ¿A costa de que el niño no vaya al cumpleaños? ¿A costa de que el niño no vaya de excursión? ¿A costa de que el niño no consuma hidratos de carbono que los consumía hasta ayer? O sea, ayer los consumía y hoy ya no los consume. Entonces, no sé, reflexionar para que esa sensación que tienen los padres con sus hijos les sirva para darse cuenta de que los niños, cuando empiezan con diabetes, siguen siendo niños, tienen que seguir haciendo todo lo que hacían antes, y que para eso estamos los educadores, para enseñaros a gestionarlo lo mejor posible. Y lo mejor posible es que a veces se llega al 60, otras veces se llega al 70 y algunas veces, maravillosamente, venía a la consulta y estáis en el 80. Pero creo que lo podrán, no sé, pues estar pensando ahora mismo los padres que nos conocen, ¿no? Que no siempre por estar en el 80% estamos más contentos y estamos mejor. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Y otro lado que quiero abogar por lo importante que es la prevención en este tipo de trastornos. Que en el momento que los padres notéis que los niños están un poco más tristes o que están un poco rechazando ciertos grupos de alimentos que antes no rechazaban, pues que contactéis con los profesionales, que creo que también existen equipos, aunque no tenemos la suerte de tener pues, psicólogos en todos los equipos, pero sí que creo que cada vez los profesionales también estamos más formados y que podemos ayudaros también ahí. Entonces, la prevención es súper importante y la detección precoz también es súper importante. ¿Vale? Muchas gracias, María Ángeles. No sé si alguno quiere... Sí, bueno. Yo simplemente iba a decir que estoy completamente de acuerdo con eso y por una pequeña anécdota personal, a mí me diagnosticaron la noche de mi 6º cumpleaños. Y claro, yo tenía que celebrar, lo iba a celebrar con mis amigos mi cumpleaños, ¿no? Y era el fin de semana. Y claro, me acuerdo que en el grupo de padres, ¿no? Se echaron de las manos a la cabeza cuando mis padres contaron que mi cumpleaños yo lo celebré en una conocida cadena de hamburguesería, porque era donde lo celebrábamos siempre, ¿no? Y dijeron mis padres, ya, pero es que lo que queremos es que ella no se sienta diferente, que habrá momentos en los que se lo sienta, ¿no? Pero que ella lo pueda hacer, que luego nosotros nos tengamos, porque encima yo crecí sin sensor, ¿no? O sea, soy diabesauria. Decían, es que como si nos tenemos que levantar, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Que educar en conciencia ayuda mucho más que educar en prohibición, porque si educo en prohibición, ese chaval, esa chica, lo va a hacer luego por detrás, ¿no? Entonces, que obviamente a lo mejor ese primer día no te vas a comer el menú grande, el menú completo, ¿no? Pero que mira, que es un puñado de patatitas, ¿no? Aunque sea media hamburguesita, pero que luego ya está, que para eso está la insulina, luego se soluciona y que es súper importante también lo que has comentado, ¿no? Que un niño o una niña con diabetes sigue siendo un niño o una niña con diabetes y que necesitan lo mismo que un niño o una niña sin diabetes, amor y límites, pero también un poquito más de insulina. Ya está. Muy bien. Sí, no, Salón, nada, un comentario que papás, mamás, especialmente mamás, que es lo que suele pasar, para mí son mis héroes. No imagino, aún teniendo diabetes, la gran dificultad y, claro, por supuesto que
hay que tener mucha capacidad, hay que trabajarlo mucho, pero luego la realidad a veces pasa por encima, Sí. ¿no? Y es cierto que es muy complicado, es muy complejo y que los peques tienen su vida y su carácter y su manera de hacer, ¿no? Entonces esto, en muchos casos, lo que tenemos propuesto no acaba siendo bien. Yo creo que una cosa que modificaría es que intentamos siempre hacer, por lo menos en el hospital, esa educación directamente al niño o la niña. Sí. Desde lo máximo que podamos, ¿no? Hay veces que no se puede, hay veces que no es el momento tampoco, pero sí que los papás deberían, aunque nos cuesta mucho y es difícil, pero que estén siempre en un segundo plano. Tienen que tener la supervisión, tener la carga de conocimientos, pero que en la medida que se puede, lo antes posible, que la mayor parte de decisiones partan de los peques, avaladas por los papás, sobre todo, ¿no? Pero eso es lo que nos va haciendo que las decisiones que tomen, para bien o para mal, y ahí está la complicación, es que sabiendo que igual se está equivocando, pues hay que delegar para que luego con 13 o 14, cuando vienen con la capucha y la gorra para atrás, pues ellos sigan tomando sus decisiones de 13, 14 años, ¿no? Total. Sí, a mí me encanta pues eso, que haya compañeras que sinceramente valoro muchísimo porque, pues lo que hablamos, yo tengo diabetes desde pequeña, yo siempre he valorado muchísimo, porque cuando yo debuté, evidentemente no había sensor, mi glucómetro era de este tamaño y mis padres entiendo perfectamente lo que tuvieron que pasar y lo que tuvieron que vivir para dejarme la independencia que siempre me dejaron y que yo aprendiese. Personalmente creo que es lo que más me ha ayudado en la vida con diabetes, que siempre me hicieran responsable y que siempre me dieran esa independencia. Y yo luego he sido monitora de campamentos de niños con diabetes y me hacía cargo de niños con diabetes y entiendo el esfuerzo sobrehumano que es dejarles que ellos tomen las decisiones. Entonces entiendo muchísimo a todos los padres aquí que lo haces porque quieres lo mejor para tus hijos, porque la mayoría dirían prefiero tener la diabetes yo antes de que la tenga mi hijo. Pero al final, el que la tiene es el niño, sigue siendo un niño y tiene que aprender, porque va a seguir viviendo con diabetes y de lo que se trata es de que viva lo mejor posible y de la manera más independiente posible. Entonces, siempre hay que intentar que formen parte, y me parece genial, porque claro, el Serafín trabaja en un hospital de niños, que es que, claro, Cataluña es el primer mundo, en Extremadura, por ejemplo, no tenemos eso. Entonces, bueno, no tenemos a lo mejor nutricionistas y tal, pero me encanta que haya compañeras que con los recursos que tienen sepan verlo también de esa manera y sepan transmitirlo así a sus pacientes y a sus... Que yo pacientes siempre hablo de persona con diabetes y familia, porque al final es como el conjunto. Todo. Vale, o sea que... Pues muchas gracias, María Ángeles. Gracias. ¿Hay más cuestiones ahora que os habéis animado? Por aquí. Sí, por aquí. Sí. Sí. Bueno, yo quería hacer más que una pregunta, una reflexión. Y me ha encantado todo lo que oigo y todo lo que escucho, pero sí que me da un poco de, no sé, no se habla nada de las asociaciones de pacientes de toda España, que en realidad nos dejamos, no digo la piel, pero sí que estamos continuamente haciendo formación, talleres, sobre todo de alimentación, vamos al medio rural, estamos más que formación, transmitiendo experiencias y cosas que de la verdad debutan, llegan a la asociación y ¿qué como? Si es que no me han dado a lo mejor ni el papel. Y bueno, pues ahí estamos y que nadie visualiza ni nos... no sé, que estamos ahí como anónimos y creo que no solamente se crea salud en los hospitales, en la Facultad de Medicina, en los técnicos y tal, creamos también salud en las asociaciones y somos invisibles. Y en estos foros, pues yo me he permitido, con la paciencia de ahí de Ángel, pues decirlo y que todas las asociaciones estamos haciendo muchísimo, todas las de España y especialmente la de las personas con diabetes, porque la alimentación, como aquí se ha dicho, es el pilar principal de todo. Y lo que hace falta es formación, formación y formación. Muy de acuerdo, Emilio, muy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo con el papel de las asociaciones en todos los campos. Hoy ha quedado patente en muchas de las entrevistas. Hemos tenido gente representando asociaciones y aquí en el Experience Day siempre que podemos intentamos que todo el mundo tenga y evidentemente reconocemos la labor de las asociaciones al frente con la Federación Española de Diabetes, que como habréis visto en los últimos 2 años además está muy presente y este proyecto además desde el primer día, igual tú no lo sabes, pero siempre ha apostado por apoyarnos y por ir de la mano con las asociaciones. Si no ha sido más, no habrá sido por este proyecto, pero reconozco vuestra labor, la de miles de personas que trabajáis en las asociaciones y que es muy clave, ¿no? Y en la parte de formación y como complemento y acompañamiento a las personas con diabetes. No sé si queréis añadir alguna cosa más al respecto. Yo pertenezco a la Federación de Extremadura desde siempre. Yo debuté y mi endocrino y mi educadora nos dijeron a mis padres y a mí iros a la asociación. Eso hicimos, he sido monitora voluntaria también muchísimos años. Valoro muchísimo el esfuerzo porque he vivido el esfuerzo que es, pero bueno, yo creo que aquí hablamos desde un punto de vista profesional de lo que le falta al sistema y que la asociación no debe sustituir. Es genial que exista y sin ella sería imposible, pero hay que reforzar el sistema para que esa educación profesional siempre esté presente y no tenga que ser necesario que haya todo el rato personas que se tienen que dejar el tiempo y la piel en algo que el sistema debería llegar. Y Serafín no lo va a decir porque él es muy prudente, pero lo voy a decir yo. Serafín tiene una maleta con la que viaja todo el año. Yo cada vez que hablo con él está en una asociación ofreciendo su conocimiento y acercándose a la gente. Sí. Y por eso se te quiere tanto y se te valora tanto, ¿no? Porque estás permanentemente en ese movimiento. Emilio, tendiendo puentes en diabetes, este es el objetivo. Entre todos tenemos que conseguir que la vida de las personas con diabetes sea mejor, no dejando a nadie a un lado, por supuesto. No sé si hay alguien, ¿había en esta grada alguien más? Arriba, por ahí. Allí arriba había. Allí, o sea, al fondo en la última fila levantaban las manos así. ¿Qué vista tienes, María? Sí, Si pero Dios te la ya conserve, ¿eh? Sí, sí. El páncreas no, pero la vista... Bueno, la suerte es que tú no estás 7 horas aquí con ¿Hola? el foco. Hola. 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 Yo soy Lourdes y soy mamá páncreas. Mi niño debutó con 2 añitos y medio y va a cumplir 6 dentro de nada. Y tengo un problema con él que no sé si llega a ser un trastorno alimenticio. Es que, como siempre hemos estado de tan pequeños encima de él para hipoglucemias y para todo, para la comida, él no tiene hambre nunca. Él se puede pasar el día entero sin comer si no se lo dices. Nunca tiene sensación de hambre, no sé si le pasará a más niños, pero es una cosa muy curiosa y que él come porque tú le pones la comida y se la come, pero nunca te va a pedir de comer. Entiendo que tu pregunta es ¿por qué puede estar pasando Claro, esto, no? porque puede pasar esto o no sé cómo abordarlo, sobre todo. Yo no puedo obligarle a que sienta hambre, entonces es algo que no sé cómo abordarlo con él. Gracias, Lourdes. Yo como enfermera de primaria, no como psicóloga, por supuesto, tiene 6 años y a veces los niños pasan por etapas que no quiere comer o que no le gusta un alimento. No, o sea, puede ser que en un futuro tenga, esperemos que no, un trastorno de la conducta alimentaria, pero muchas cosas, no todo es por la diabetes. Simplemente pues, tiene una época de que le apetece menos o de que prefiere estar jugando o prefiere estar haciendo otra cosa. No todo siempre va a ser por la diabetes, que por supuesto hay que estar súper atentos a las señales de alerta, pero tenemos que intentar también vivirlo un poco desde un poco la tranquilidad también y no, porque ya es bastante difícil como papás de niños con diabetes vivir con lo que es la diabetes de un niño, que se note la hipoglucemia, que puede jugar, que no puede, que hay una excursión, que no puede ir o que sí, como para generarnos todavía más estrés a esos padres que a veces parece que hay que dejarle libertad a los niños, pero también los padres tenéis que tener mucho autocuidado con vosotros mismos porque es una carga bastante considerable para los papás y bueno, que al final son niños. Y muchas de las cosas que le pasa porque son niños y simplemente no hay un poco más allá. Entonces, yo he visto mucho eso, yo he trabajado en consulta de pediatría, pues que hay niños que de repente no quiere comer y no tiene diabetes, pero es que no quiere comer y los padres le obligan y mientras más obligas, pues peor porque menos quiere comer. Entonces, pues bueno, luego ya la estrategia psicológica para solucionar eso ya María os podrá ayudar. Bueno, yo respondiendo a tu pregunta, lo primero, te doy un abrazo desde la distancia, si puedo luego te lo doy porque entiendo tu preocupación y entiendo que sea un signo que, pues eso, que te está alarmando, ¿no? Lo primero que te diría siempre es descartar una causa biológica, no sé si lo has hecho o no lo has hecho, ¿no? Pero que quizás con un nutricionista puedas revisar si, bueno, pues
cómo está la sensación de saciedad, ¿no? Esto adaptado a un peque se le pueda explicar, ¿no? Y revisar un poquito esa alimentación, ¿no? Sobre todo pues porque la sensación de saciedad tiene una parte biológica, es decir, que el estómago mande la señal de que está saciado al cerebro, pero también una parte psicológica, ¿no? Y bueno, pues puede ser simplemente que pues a lo mejor ¿no? sea un peque que no tiene tanta esa conexión o sea, no tiene tanto eso, ¿no? Entonces, como bueno, pues que siempre está saciado, no tiene hambre, el apetito es algo muy flexible, es algo muy variable y que a veces también pues tiene mucho que ver, ¿no? Con esa parte de, pues el peque en ese momento, pues cómo está, ¿no? Pues quizás como decía Laura, se está jugando, tal, puede ser que eso, ¿no? Que nunca tenga hambre porque quizás es un niño que luego a lo mejor de adulto, pues igual no tiene unos requerimientos altos, ¿no? A nivel de alimentación. Entonces, en primer lugar, siempre pues, se recomienda revisar la parte fisiológica con vuestro endocrino, con vuestro educador, con un nutricionista sobre todo que revise a nivel de alimentación quizás lo que está pasando, ¿no? Y luego pues simplemente, ¿no? Quizás valorar otras señales, ¿no? Es decir, pues si ese peque, pues en general le vemos oye, que está bien, que está contento, que está disfrutón, que los malos momentos lo maneja más o menos bien, pues puede ser simplemente eso, una cuestión biológica, como un adulto que quizás pues no tiene tanto hambre y, ¿no? O sea, quiero decir, pues esto es como que a lo mejor el que puede no desayunar nada porque no tiene absolutamente nada de hambre, o los que nos encanta desayunar y desayunamos un montón, ¿no? Entonces siempre primero se recomienda esa parte más fisiológica, revisarlo, y luego ya valorar quizás otras señales a nivel más psicológico, ¿no? Del estado general de ánimo de ese peque, si tiene alguna dificultad en otro punto, ¿no? Y valorarlo. Espero haberte contestado así un poco a modo general, sin saber el caso concreto, espero haberte contestado. Yo te hago una pregunta como nutricionista, Vaya, lo siento, por no responder. al hilo de esto, por si a ella le puede ayudar también, porque yo con mi hijo pequeño tuve una época en la que tampoco tenía apetito. Y no tiene diabetes, ¿a qué no? No tiene ¿ves? diabetes. Pero sí me dijeron que no era importante que comiera mucho ni cantidad, sino que comiera por lo menos, aunque fuera poquito, de todo, ¿no? Que comiera Variado. un poquito de pescado, que comiera variado, que Claro. comiera de todo. Y te lo pregunto desde el punto de vista Sí. como nutricionista. ¿Esto es así? Bueno, como decía María, ¿no? Lo primero es revisar que no haya ni una causa biológica ni psicológica, emocional o una neurodivergencia. Es decir, que a veces Total. algunos trastornos pueden empezar a dar la cara porque hay inapetencia o hay una hiperorexia, una cantidad de apetito excesiva que no se corresponde. Entonces esto ya puede pasar, ¿no? Y por eso revisarlo, siempre revisar las gráficas de crecimiento, porque también puede haber una discrepancia entre lo que yo creo que debe comer y lo que su motor necesita. ¿no? Entonces ahí hay una sensación a veces de que come poco, come mucho, pero la realidad es si crece bien, si no, si coge el peso que debe coger, si está contento, si juega, si hace una extraescolar de ejercicio no y aguanta bien, sus sensaciones y sobre todo que esté feliz. ¿no? Exacto. En eso también hay volviendo un poquillo al principio, una dificultad a veces en los mensajes que damos sobre la regulación del apetito, ¿no? Es decir, muchas veces creamos una relación, fíjate, voy a leer un poco, pero una relación que no es la adecuada con la comida porque también tenemos como cierto conocimiento que tampoco no es realista, ¿no? De tengo que evitar pasar hambre, ¿no? Es decir, comer poquito, aquello de como 5 veces al día porque así no paso hambre, como si pasar hambre fuera, bueno, lo peor que te puede pasar, ¿no? Pasar hambre es como pasar sueño o como pasar sed, que puntualmente no va a pasar nada, ¿no? O comer sin hambre, pues a veces puede ser que comas sin hambre y tampoco pasa nada, porque sé que luego no voy a poder merendar o no voy a poder cenar y como más ahora, ¿no? Por lo tanto, hay muchos mensajes que están como, ya son bases, son un tótem, hay quien los tiene tatuados o los tiene en la nevera, de comer 5 veces al día, mejor poquito que mucho, porque el metabolismo, y casi ninguno de esos se ha demostrado. Es cierto que un niño, por las necesidades energéticas que tiene, que son muy elevadas, no puede concentrar toda su energía en 3 comidas al día. Un deportista de larga duración, un ciclista tampoco. Lo hacen 6 o 7 porque si no, no llega, ¿no? Entonces, hay pequeños que son más distraídos con la comida, que tienen menos atención, y adultos también, quien come lento, quien come rápido, pero esto pues igual es como cada uno come de una forma, escribe de una forma, habla de una forma y le prestamos igual demasiado foco, demasiada atención.
Cuando hay una, no sé si es alerta o alerta, es cuando vemos comportamientos que no son los adecuados, cuando el ritmo de crecimiento no es el adecuado, pero si no, igual estamos haciendo demasiado artificial algo que debería ser muy natural, que es comer. Fenomenal. Venga, que os habéis animado, no sé si hay alguna pregunta más. Igual que pongan la Sí. luz un poco ahí. ¿Por Sí. por aquí abajo? Y ahí, por ahí también había, Sí, antes he Pues visto yo María, manos. para controladora aérea, ¿eh? Sí, sí, sí. Si me aburro de no- ser no psicóloga. veo a nadie. Mira, ahí hay Sí, un me chico oye. también. Sí, sí. No sé si con diabetes Hola, se puede. pues muchas gracias por vuestras aportaciones porque la verdad que me habéis dejado muy tranquila cuando habéis dicho que todos opinan sobre qué come. Yo soy mamá de una niña diabética y cuando tenemos reuniones familiares, pero esto va a comer, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué no va a pasar? Pero que no solamente con los niños diabéticos, que también están con los celíacos y con los gorditos y con... No nos metemos ya con la ropa que llevan, pero que con lo que comen sí. Entonces me ha alegrado mucho que digáis que algunas veces porque hay que mandar a paseo a alguna persona. Mira, esto es como, yo siempre digo, que no os digas en redes a que no seguirías en la vida real. Es lo mismo. Ya está. Bueno, y Ya está. puedes echarnos la culpa si mandas a paseo a alguien y te dice, es que lo dijeron en el Experience Day y no es culpa Sí, mía. Me mandaron ellos. Que me ya llegue está. luego la querella a casa, No pasa que ya la nada, gestionamos. que nos dejen de seguir. Si dices que fue María en lugar del Experience Day, por mí mejor. Yo, vamos. No, lo metemos dentro del saco, no hay problema. Gracias. Luego decirle también a la persona que ha hablado sobre las asociaciones que hacen una muy gran labor. Yo vengo desde Jaén y estoy muy contenta con la asociación que tenemos. Por ahí de atrás tengo a mi presidenta, Katy. Y creo que por eso a lo mejor no se habla porque van bien, funcionan bien y son las que nos ayudan día a día, trayéndonos a estos eventos y ayudándonos en todo. Vamos, están 24/7 con el teléfono. Qué bien. También decirle a la persona, porque mi hija debutó con 2 años, ya tiene 15 años, yo he pasado por las diferentes etapas, por la etapa de que daba igual que comiera. Me recuerdo en el hospital cuando le estaban poniendo la bomba y estábamos viendo a ver qué podía comer y qué no, cómo le reaccionaba y nosotros comíamos, además se nos ve que nos gusta comer. Y nosotros comíamos normal y nos decía la enfermera, pero bueno, y coméis delante de la niña nos dice nada. Digo, pues es que ella nunca tiene hambre, no nos dice nada. Ahora eso se le ha quitado, ya ella sí tiene hambre, come bien apetito, pero también me ha gustado porque estamos en proceso de estudio a ver si hay una neurodivergencia por ahí. Entonces también me han gustado tus palabras por saber eso. Y muchas gracias por todo este aprendizaje. Gracias a ti. Gracias a ti. Por allí había, ¿no? Sí, por ahí arriba. Ahí veo una mano. Y aquí abajo también. Venga, aquí en la grada del centro. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Carlos. Hablo como persona con diabetes y humildemente como médico de atención primaria. Quiero contar mi experiencia personal y ya también con lo que yo vivo en la consulta con los propios pacientes. Y es que creo que se habla poco, sobre todo, María, te quería resaltar a ti porque te agradezco mucho, que te recomiendo a muchos pacientes. Gracias. Y la verdad que me da muchas las gracias porque Gracias. dan muy buenos consejos. Gracias. Del tema de la salud mental. Y quiero hacer énfasis también en un caso que me pasó a nivel personal y quiero destacar tres palabras. El perdón, la paciencia y la motivación. Como digo, yo soy médico y tuve que hacer una oposición para formarme en la especialidad que tengo hoy en día. Requiere mucho esfuerzo, como otras muchas oposiciones, y yo recuerdo el día en el que yo iba a opositar, tenía el día del examen MIR, yo iba perfectamente controlado. Ese día era más importante mi glucemia que incluso mi examen, porque no me puedo perdonar tener la glucemia mal ese día. Pues fallé. Y aproximadamente unos 10 minutos antes del examen, de la adrenalina, de la emoción, de la responsabilidad que siente en ese momento, a mí me dio una hipoglucemia bastante fuerte. Es más, no me remontó la hipoglucemia, a pesar de 4 zumos, que yo no me lo he tomado eso en mi vida, hasta cuando yo llevaba 2 horas de oposición. Supongo que haréis la imaginación de la culpa que yo sentía en ese momento tras 2 años de oposición. Una culpa tremenda. Y yo ahí en ese mismo momento me aprendí, para mí fue un antes y después en mi diabetes, la palabra del perdón. De yo he hecho todo lo que he podido, pero hay factores en la diabetes que por mucha alimentación que tú lleves controlada, por mucha salud mental que tú tengas, hay factores que no van a depender de ti. Sí. Mi adolescencia
gracias sobre todo a mi madre, a mis padres, a mi hermano, me apoyaron, pero hubo épocas en las que era muy difícil gestionar en el día a día el aceptar, no me puedo tomar un helado, una tarta, supongo que son situaciones del día a día, y la motivación. Yo, y hablo como persona con diabetes y médico, yo he llegado a mi consulta con endocrino y decir, sé que tengo todos los recursos, pero necesito ayuda. Y necesito que me dé la mano porque ahora mismo me encuentro desorientado. Y yo lo refuerzo por si nos están escuchando también sanitarios y padres también, de que a veces hay que escarbar un poquillo más en los sentimientos y emociones que siente un diabético porque creo que es la clave. Por supuesto, los números son importantes, pero creo que es la clave para llevar una enfermedad como esta porque va a estar esa mochila toda la vida. Y que tú te lleves bien con el peso de esa mochila marca tu felicidad, básicamente, creo. Me gustaría decirte una cosa, porque yo soy enfermera especialista en familiar y comunitaria y sé leer. Fui tú, o sea, pesé mi comida, comí exacto, comí para que se hubiera absorbido antes del examen, tuve una hipoglucemia, me costó 2 horas remontar la hipoglucemia y yo estaba en el examen y hubo un momento en que no sabía ni qué estaba leyendo porque estaba bajando. Me siento muy identificada contigo, que bueno, conseguiste sacar el MIR, yo conseguí sacar el EI, que bueno, también se puede, así que genial. Sí, una cosa muy breve. Gracias por compartir tu experiencia, porque yo creo que muchos nos podemos ver reflejados, ¿no? Y has dicho una cosa muy importante, que es saber acompañarnos cuando la diabetes no nos acompaña, ¿no? Esto justo, además, el otro día lo decía justo en un post, ¿no? Que hay que saber efectivamente perdonarnos, ¿no? Al menos, bueno, tratarnos no con tanta culpa, ¿no? En esos momentos, porque es lo que yo siempre digo, ninguna persona con diabetes se quiere morir, ¿no? Entonces, quiero decir, nosotros somos los primeros interesados en hacerlos bien, pero hay veces que intentamos controlar lo incontrolable, ¿no? Y que simplemente nos queda manejarlo y que quizás cuando la diabetes no nos acompaña, pues eso, ¿no? Que nos podamos acompañar nosotros. Así que también gracias por decirlo y gracias también por transmitírselo a tus pacientes, porque estoy segura de que se sienten muy acompañados por ti. Así que enhorabuena también por eso. Hola, bueno, yo soy Elena, tengo diabetes desde los 6 añitos y bueno, empecé a tener diabetes técnicamente a los 11 años porque desde que yo era pequeña mis padres controlaban, pero si no tenían que no dormían. Mi diabetes, a ver si estaba en alta, a ver si estaba en baja, uy, ha comido mucho, uy, ha comido poco. Y claro, a los 11 años ya me empezaron a dar un poquito de libertad. Y claro, de repente veo que de pasar a ser la niña de 8 años que tiene la glucemia perfecta, 98% en rango, tengo un 60, 40 y al final es ese agobio que yo creo que no soy la única que tengo, ese agobio de necesito volver a ser la niña del 98% en rango. Incluso de que me vuelvo muy perfeccionista con todo y yo creo que esto es algo que pasamos aquí muchos adolescentes, ya no solo por el problema de que por eso también me doy mis atracones o tengo problemas con la comida o digo, uy, he comido mucho, voy a cenar una ensalada. Y quería preguntaros a vosotros qué le diríais a una persona que esté pasando por eso ahora mismo y trucos para que se sienta bien con su propia diabetes, con su propio cuerpo y a la hora en la que está comiendo para no decir, he comido mucho, he comido poco, necesito tener el 98% en rango. Gracias. Parece que lo hayamos ensayado, me viene al pelo porque era el último bloquecito que quería contar antes de terminar, que era el tema de la tecnología, ¿no? Asociada a la alimentación y creo que lo has expuesto tan bien que les voy a dejar a ellos que respondan directamente. Vale. Pues yo voy a pasar palabra, porque sí, claro, tiene una parte previa de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y una vez que ya hemos llegado aquí, ir para atrás, pues bueno, las estrategias que María nos puede identificar, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación, que es el que me toca, tenemos que hacer un trabajo otra vez de como hablamos al principio, de relación con la comida, de quitar cuestiones de control
de peso centrista, calórico centrista. No es, el cuerpo no se rige por lo que las calorías que tomo, las calorías que gasto. Esto no funciona así, es muchísimo más complicado. El cómo podemos moldear el peso es algo tremendamente complicado también, y esto va muy relacionado con la diabetes. Nos creemos con la capacidad de controlar nuestro peso corporal y tenemos una posibilidad pequeña de influir en él, muy pequeña, y mucho menos cuando tenemos alguna cosa extra que influye, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer, además, necesitamos un trabajo muy potente entre todos, y seguramente creo que como un reset de volver con la parte de alimentación, con un aire nuevo, porque igual la hemos aprendido en muchos casos, no solamente para ella, sino para muchos de nosotros, en tiempos antiguos en los que se hablaba de todo esto, y un poquito de aire nuevo, de modernidad nutricional o de la alimentación, lo que es bastante importante, ¿no? Es de darle un aire para que empecemos de cero, si se puede, y a ver qué nos dice también María. Bueno, veo que todos los focos apuntan a mí, literal y simbólicamente, entonces yo ya... No, lo primero, o sea, gracias por compartir esto, porque creo que has abierto un melonazo, que es qué pasa cuando nosotros como niños nos tenemos que empezar a responsabilidad de la diabetes porque vamos creciendo, ¿no? Y a veces, bueno, esto, sobre todo Serafín, tú lo verás mucho, ¿no? Que el paso muchas veces de pediatría a la unidad de adultos es como, ¡hala! Ahí te lo comes, ¿no? Cuando encima ya los estudios nos están dando la razón de que la adolescencia hoy en día se está alargando incluso a los 22 años. Bueno, hablamos de que habrá gente que va hasta con 40, ¿no? Pero esto va bien de carácter. Entonces, o sea, justo tal cual, está en casa. Entonces, lo primero es decirte que no es tu culpa que no sepas manejar esto, porque no tienes por qué saber manejar sola lo que nadie te ha enseñado, ¿vale? Y que tenemos una carencia enorme de herramientas emocionales. O sea, salimos del hospital con una mochilita, que sí, recursos, tablas, para tal, pero nadie te enseña, oye, ¿qué hacer en un día en que la diabetes va fatal? Entonces, lo primero que te diría es que no puedes saber manejar lo que nadie te ha enseñado. Entonces, por ahí, que eso te sirva como un abrazo, y a todos los que os podáis sentir identificados con esto. Y lo segundo te diría que sí que es verdad que yo te recomendaría un acompañamiento psiconutricional, porque yo siempre digo, oye, que el ser humano pues, puede superar muchas cosas, ¿no? Pero se hace más llevadero, más rápido y más sencillo si tengo al lado profesionales, en este caso de la nutrición y de la psicología, que me puedan facilitar ese camino y que, viendo mi caso concreto, me puedan dar estrategias, ¿no? Porque a veces esos atracones vienen de la incapacidad quizás que siento para manejar que me haya salido mal en un examen, o que a lo mejor mi amiga me haya dicho que no puede quedar. Entonces ahí lo que necesitamos son estrategias para manejar las cosas más allá de la comida, ¿no? Por ejemplo. Y que también, que aunque es muy difícil no medirnos por el tiempo en rango, porque estamos todo el día con ello, ¿no? Pero también que pensemos que qué ha pasado más en tu día más allá de ese tiempo en rango, ¿no? Porque a lo mejor el día del 98%, pues eso ha sido porque estabas súper pendiente, te ha consumido, no has estado bien, y el día del 60% ha sido porque te has ido con tus amigas, con tus amigos por ahí y has estado súper a gusto, ¿no? Y que sé que es muy difícil no identificarnos con que nosotros somos nuestro tiempo en rango, pero piensa que antes de tener diabetes estabas tú, y que tú eres mucho más que tu diabetes, en el sentido de que tú manejas a la diabetes, no te maneja la diabetes a ella. Entonces, sé que es difícil en esta situación, insisto, no medir nuestra autoestima en base a nuestro tiempo en rango, pero al final es un número en el que influyen 42 y serán ya hasta 60 variables, yo creo. Sí. Y que la diabetes, yo siempre digo, que hablamos de controlar la diabetes es incontrolable, es manejable, ¿no? Entonces, yo te recomendaría mucho esto, ¿no? El poderte acompañar en profesionales que te allanen ese camino, pero también pensar en quién eres tú más allá de tu diabetes. Y esto a mí hay un ejercicio que me encanta, para esos días un poco estamos de bajona. Siempre digo, oye, llama, no sé, a tu padre, a tu madre, a tu amiga, tal, pregúntale que qué les gusta de ti. Estoy segurísima de que ninguno te va a decir que porque tienes un tanto por ciento en rango, y que te sirva lo que ellos te digan para repetírtelo a ti misma. Seguro que te va a ayudar. Yo lo único que quería decir que, bueno, ahora que todos tenemos tecnología y que es maravillosa y yo soy súper fan de la tecnología, no hay que mirar la foto, hay que mirar el vídeo completo. Un día de un 60% de tiempo en rango no es nada, igual que un día de un 98% de tiempo en rango no es nada. Lo que importa es el conjunto y que al final
quieres volver a ser esa niña de 8 años, pero ya no eres esa niña de 8 años. Ahora eres una niña de 11 años que está aprendiendo a manejarse a sí misma. Encima eres mujer, que eso ya conlleva una variabilidad glucémica mayor por cuestiones hormonales que tenemos más que los chicos. Esto es así. Entonces, hay que aprender a adaptarse y lo único que yo te recomendaría como educadora es revisar que tú tienes los conocimientos y que sabes hacerlo lo mejor posible y mirar el vídeo completo, no mirar la foto. La foto no es nada. Al final lo importante es cómo se va desarrollando toda tu evolución con tu vida y con tu diabetes, claro. Bueno, y que no nos olvidemos nunca de que el niño siempre sigue estando dentro de nosotros. Sí. O sea, todos tenemos una parte niña, además yo desde el modo que trabajo en la IFES siempre lo decimos, ¿no? Hay una parte niña, entonces que no nos olvidemos de que a ese niño también hay que mimarle, hay que cuidarle y que pues si un día yo necesito volver a ser esa niña de 8 años, pues voy a pedir 25 abrazos hasta que me llamen pesada, pero los voy a pedir y ya está. Perdón. Sí. Y también que en ocasiones se instala esa glucorexia, ese trastorno por una glucosa que incluso llega a quien no tiene diabetes, eso ya lo dejaremos para otro día, Sí, pero no puede ser, no es mala idea, no lo digo por este caso en particular, igual en un peque adolescente no sería el caso, pero en adultos, en momentos puntuales desconectarse. Sí. Es decir, dejar de tener datos, dejar lo que digo, pero no lo saquéis de contexto, de dejar de contar hidratos, ir a una situación de seguridad, de tranquilidad, de relajación durante unos días, un fin de semana, una semana entera, el tiempo que se necesita para poder construir de nuevo, quitando esa presión que ha llegado a agobiarnos tanto y que de ahí no podemos salir, ¿no? Volver a algo, al 1.0 de la diabetes, a la diabetes que los tres conocimos hace muchos años, para luego volver a utilizar toda la tecnología de la mejor forma posible y sacarle el máximo partido. Incluso eso es muy interesante, o sea, al hilo de lo que dice Serafín, porque hemos visto que las personas que crecimos sin tecnología estamos mucho más conectados con nuestras sensaciones corporales. O sea, yo siempre digo que el sensor es mucho menos fiable que yo, porque yo, yo me doy cuenta de una hipoglucemia y el sensor me la pita a los 15, bueno, me la vibra, pero no llego a los 15 minutos. Entonces, también muchas veces lo que dice Serafín es muy interesante para aquellas personas que hayáis perdido la conexión con vuestras sensaciones corporales, porque a veces es verdad que no notar o identificar una hipoglucemia o una hiperglucemia te hace sentirte más vendido, más dependiente de la tecnología. Entonces, eso también es muy interesante lo que propone Serafín para esa reconexión con las sensaciones corporales. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Sí. Gracias, Serafín, una vez más, por todo lo que haces. Un aplauso. Es un placer. Es un placer, te lo he dicho muchas veces, ser tu amigo, compartir y tener proyectos en común. Así que muchas gracias. Gracias, Ángel, por tenerlo en cuenta. Y gracias a Córdoba por la acogida fantástica, con lo que ha costado llegar, pero aquí estamos. Aquí estamos. Gracias. Gracias también, María, por entregarte, por hablar con esa contundencia y transparencia que se agradece mucho en estos foros. Es un placer tenerte. Gracias a vosotros. Y gracias también a ti, Laura, por haber querido tanto este proyecto desde el primer minuto, por haber cumplido un pequeño sueño que me confesaste en su día, que era estar aquí. Pues mira, a Pepe le he hecho un regalo, a ti he cumplido un sueño. Entonces, me van a empezar a pedir cosas. O sea, yo me creé la cuenta como algo para divulgar y me preguntaron ¿qué quieres conseguir? Tenía 2 objetivos, uno era estar en el Diabetes Experience Day y encima rodeada de estas personas, o sea, yo me siento como que he cumplido un sueño y para mí es muchísimas gracias a todos por estar aquí. El orgullo es y nuestro. todos los que estáis ahí, algún día estaréis aquí seguro también. Muchas gracias. El orgullo es nuestro. Y para finalizar, pues evidentemente volver a decir lo que os he dicho al principio de esta mañana. Gracias a Córdoba, gracias a la gente concreta con nombres y apellidos de Córdoba, Juanda, Pilar, Pepe, Adrián. La asociación se ha portado de maravilla, como he dicho en alguna ocasión. La ciudad nos ha acogido de maravilla, hasta ha salido el sol, que aquí hacía muchos días que no salía. Y simplemente para terminar,
nos gusta terminar siempre emocionalmente fuertes y quiero que os vayáis todos hoy pues, llenos. Y voy a compartir un pequeño detalle personal. El otro día, preparando el Experience Day, vi una entrevista en la televisión que le hacían a Mika, el cantante Mika, no sé si lo conocéis. Sí. Sí, ¿no? Y lanzaron una canción cuyo título es Immortal Love, Amor Inmortal, ¿no? Y me parece que es un himno muy bonito para terminar hoy. Voy a pedir a mis compañeros que lo pongan, lo podéis ir poniendo ya de fondo, por favor. Invito a todos aquellos que queráis venir y moveros, más allá de la bachata de esta mañana, si queréis venir al escenario, este escenario es vuestro, o sea que si queréis bailar, si queréis moveros y si no, si queréis llevaros la alegría a casa, iros con esta música y os esperamos el año que viene, no sé dónde, pero siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias.